Good morning everyone, and welcome back to the second day of this Cultivating Mindfulness and Emotional Balance weekend. Buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de este curso para cultivar la atención y el equilibrio emocional. And we have two sessions today. The first session I'd like to look at the emotional balance, and the second session mindfulness. Tenemos dos sesiones hoy. En la primera me gustaría ver el equilibrio emocional y en la segunda la atención. And then at the second part of the second session to look at how we can integrate all of these things into our daily life. Y en la segunda parte de la segunda sesión veremos cómo integrar esto en nuestra práctica diaria, en nuestra vida diaria. So yesterday, with regard to emotional balance, we looked at the loving kindness practice and how to deal with attachment. Entonces ayer, en relación al equilibrio emocional, estuvimos viendo la práctica del amor, la amabilidad, el afecto y cómo trabajar con el aferramiento. And so today in this morning session I'd like to look at the compassion practice and how to deal with anger. Y hoy me gustaría ver en esta sesión de ahora la práctica de la compasión y cómo trabajar con el enfado. Compassion is a translation of the Sanskrit word karuna. La compasión es la traducción de la palabra sánscrita karuna. And here compassion is defined as the wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes. Y aquí la compasión se refiere al deseo de que uno mismo y los demás seamos libres del sufrimiento. So just like loving kindness, what we can see here is that compassion, as defined in Buddhism, is not an emotion. Entonces lo que podemos ver aquí es que en el budismo, al igual que pasa con el amor, amabilidad, la compasión no es una emoción. It's an aspiration or a wish. Sino una aspiración, un deseo. It's an aspirational wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes. Es la aspiración de que uno mismo y los demás seamos libres del sufrimiento y de sus causas. So if we really want to cultivate compassion for ourselves and others, entonces si realmente queremos cultivar la compasión para nosotros mismos y los demás, if we really want to cultivate the aspirational wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes, si realmente queremos desarrollar el deseo, la aspiración de que uno mismo y los demás seamos libres del sufrimiento y de sus causas, then it would be very helpful to know what do we mean by suffering. Entonces sería de mucha ayuda saber a qué nos referimos con sufrimiento. What are the causes of suffering? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? And how do we eliminate those causes? ¿Y cómo eliminamos esas causas? Because if we don't know those things, porque si no sabemos esas cosas, then this aspiration to be free of suffering and its causes is just words that have no meaning. Esta aspiración para eliminar el sufrimiento y sus causas son solo palabras, no tienen ningún significado. So let's begin by looking at what do we mean by suffering. Entonces vamos a ver primero a qué nos referimos cuando hablamos del sufrimiento. And here the word suffering is a translation of the Sanskrit word dukkha. Y aquí la palabra sufrimiento es una traducción del sánscrito dukkha. Normally for us when we see the word suffering, entonces normalmente nosotros cuando vemos la palabra sufrimiento, for us that implies some sort of unpleasant, painful physical or mental experience. Para nosotros significa una sensación física o mental desagradable o dolorosa. Whereas here the word dukkha has a much broader meaning than that. Sin embargo, aquí la palabra dukkha tiene un significado mucho más amplio. And this is where often there's a lot of confusion with Buddhist concepts. Y aquí habitualmente hay mucha confusión en relación a estos conceptos budistas. Because one of the difficulties is terminology. Porque una de las dificultades es la terminología. A lot of these original Sanskrit terms have very precise meanings. Muchos de estos términos sánscritos tienen un significado muy preciso. And often there is no word in English that has the same meaning. Y habitualmente no hay ninguna palabra en inglés y tampoco en castellano que tenga el mismo significado. So then the translator is forced to pick a word that sort of is similar. Entonces los traductores se ven forzados a elegir una palabra que es similar.
But often that word has sort of other meanings in the English language. Pero habitualmente esa palabra tiene otros significados en el otro lenguaje, inglés o So castellano. then we end up with a sort of a distorted idea about what Buddhism is saying. Y entonces nos surgen ideas distorsionadas sobre lo que está diciendo el budismo. And this is a classic example. Y este es un ejemplo clásico. Because here, this is the Buddha's diagnosis for us. What is the human condition? Porque este es el diagnóstico budista de cuál es nuestra situación. So then, based on this translation, Entonces, en base a esta traducción, we often hear people say, according to Buddhism, all life is suffering. muchas veces oímos, de acuerdo al budismo, toda la vida es sufrimiento. And when we hear that, it sounds a bit awkward. Y cuando oímos eso suena un poco raro. And we think, that doesn't sound right. Y pensamos, eso no es correcto. Because sometimes my life's sort of okay. Porque hay veces que mi vida está bien, más o In menos. fact, sometimes I have pretty good experiences. Y de hecho, muchas veces tengo experiencias muy buenas. So I think this Buddhism got it completely wrong. Entonces creo que este budismo está equivocado totalmente. So the Buddha never said that our life is simply unpleasant, painful experiences. Entonces el Buda nunca dijo que nuestra vida son siempre experiencias dolorosas y desagradables. He said that our life is dukkha. Él dijo que nuestra vida es dukkha. So what does this word dukkha really mean then? Entonces, ¿qué significa esta palabra dukkha realmente? To begin to appreciate that, we can talk about the three levels or three types of dukkha. Entonces, para comenzar, vemos primero los tres niveles de dukkha. The first one is called the dukkha of suffering. El primero es el dukkha del sufrimiento. And here the word suffering does imply or mean our unpleasant, painful physical and mental experiences. Y en este punto sí que significa experiencias desagradables o dolorosas, ya sean físicas o mentales. So of course part of the human condition is sometimes we have unpleasant experiences. This is very obvious. Y por supuesto que como parte de nuestra naturaleza humana muchas veces tenemos experiencias desagradables y dolorosas, es nuestra condición, nuestra situación. But of course also sometimes we have pleasant experiences. Pero también muchas veces tenemos experiencias placenteras. So the Buddha described these pleasant experiences using the word change. Y el Buda describió estas experiencias agradables con la palabra cambio. And he used the word change to describe our pleasant experiences because they change. Y utilizó la palabra cambio para definir estas experiencias placenteras o agradables porque es su naturaleza, porque cambian. In other words, they come to an end. Con otras palabras, acaban. They're simply temporary, transient experiences. Son simplemente experiencias temporales, transitorias. And so therefore, by understanding this, Por lo tanto, al entender esto, we'll understand that they'll never provide us any lasting, genuine happiness. podemos entender que nunca nos van a poder dar ninguna felicidad genuina, duradera. And in that way, hopefully, we'll stop having craving and attachment to them and just creating more suffering. Y de esa manera podremos dejar de aferrarnos a esas experiencias, y al dejar de aferrarnos a ellas dejaremos de crear mucho más sufrimiento. So, of course, part of the human condition is sometimes we have pleasant experiences as well. Entonces, parte de la condición humana es que muchas veces tenemos experiencias placenteras también. But what the Buddha discovered was there's something deeper going on than simply pleasant and unpleasant experiences. Y sin embargo, lo que el Buda descubrió es que hay algo más profundo todavía que simplemente las experiencias desagradables o agradables. And that is what's called all-pervasive dukkha. Y a esto se le conoce como dukkha, que todo lo abarca. And what this means is that our life is pervaded by the possibility of suffering. Y esto lo que significa es que nuestra vida está totalmente impregnada por la posibilidad del sufrimiento. Está esa posibilidad que abarca toda nuestra vida. That the human condition is such that in any moment suffering could arise. La condición humana implica que en cualquier instante puede surgir el sufrimiento. That potential is always there. El potencial siempre está ahí. No matter where we are, no matter what we're doing, no matter what's going on in the mind. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, no importa lo que esté sucediendo en nuestra mente. Why is that potential there? ¿Por qué está ese potencial ahí? It's because our mind is contaminated. Es porque nuestra mente está contaminada.
our mind is contaminated with the mental afflictions. Nuestra mente está contaminada con las aflicciones mentales. So as long as we have things like craving, attachment, anger, jealousy, and so on in our mind, Entonces, mientras tengamos en nuestra mente aferramiento, aversión, celos, etc., there's always a potential for suffering to arise in our life. siempre va a haber un potencial de que surja el sufrimiento en nuestra vida. So this is the deepest understanding of the word dukkha. Este es el entendimiento, la comprensión más profunda de dukkha. So sometimes to avoid the confusion of translating dukkha as suffering, Entonces, a veces para evitar la confusión de traducir dukkha como sufrimiento, some translators translated dukkha as unsatisfactory. algunos traductores traducen dukkha como insatisfactoriedad. Sí. So then if we hear that according to Buddhism all life is unsatisfactory, Entonces, de acuerdo al budismo, toda la vida es insatisfactoria. then we might think, okay, let me think about that. Entonces, cuando oímos eso, pensamos, bueno, déjame pensarlo. Well, definitely my unpleasant experiences are unsatisfactory because I don't want them. No, sin ninguna duda, mis experiencias desagradables son insatisfactorias porque no las quiero. And even our pleasant experiences are unsatisfactory in the sense that they are unreliable and they are temporary. Y incluso mis experiencias agradables They también don't last. son insatisfactorias porque no duran, no puedo confiar en ellas, se acaban. And of course at the deepest level we can say our life is unsatisfactory because there's always a potential for suffering to arise in our life. Y también a un nivel más profundo también podemos decir que nuestra vida es insatisfactoria porque siempre está ese potencial de que surja el sufrimiento en nuestra vida. So when we're cultivating compassion, the wish to be free of suffering, Entonces, cuando estamos cultivando la compasión, que es el deseo de ser libres del sufrimiento, we're not just cultivating the wish to be free of unpleasant experiences. no estamos cultivando el deseo solo de ser libres de las experiencias desagradables. At the deepest level, compassion is about the wish to be free of the potential of suffering. En su nivel más profundo, la compasión es el deseo de vernos libres del potencial de sufrir. So really we can say that compassion is the wish to be free of dukkha and its causes. Entonces, realmente lo que podemos decir es que la compasión es el deseo de vernos libres de dukkha y sus causas. So what are the causes of dukkha or suffering? Entonces, ¿cuáles son las causas de dukkha o sufrimiento? And what the Buddha discovered was the cause of suffering is not out there anywhere. Entonces, lo que el Buda descubrió es que la causa del sufrimiento no está ahí fuera, It's within our own mind. sino que está dentro de nuestra propia mente. It's in fact our mental afflictions. Y de hecho son nuestras aflicciones mentales. In Sanskrit that is klesha. En sánscrito, klesa. And a klesha is anything in the mind that agitates or disturbs the mind. Y las klesas son cualquier cosa que agite o moleste a la mente, altere la mente. So of course examples of mental afflictions are craving and attachment, Entonces, algunos ejemplos de aflicciones mentales son el aferramiento, anger, jealousy, el enfado, los celos, anxiety, ansiedad, and so on. etc. But if we look at all these mental afflictions, Pero si observamos estas aflicciones mentales, there are three core mental afflictions, hay tres aflicciones mentales que son las principales, which are often called the three poisons. que se conocen generalmente con el nombre de las tres mentes venenosas, los tres venenos, Because they poison or contaminate our mind. porque envenenan o contaminan nuestra mente. And the three poisons are ignorance, attachment, and aversion. Y los tres venenos son la ignorancia, el aferramiento y la aversión. Ignorance in general, of course, is a deluded state of mind that is confused about its object. Entonces, la ignorancia en general es un estado mental distorsionado que distorsiona la manera en la que percibe el objeto. Here in the three poisons, this ignorance is a very specific type of ignorance. Y en relación a este marco de los tres venenos, se trata de un tipo de ignorancia muy específico. It's our ignorance with respect to the nature of reality. Y se trata de la ignorancia en relación a la naturaleza la ignorancia que tenemos en relación a la naturaleza de la realidad. And here ignorance is not just not knowing reality, Y aquí la ignorancia no es solo no conocer la realidad, it's misunderstanding the nature of reality. sino que es malinterpretar la naturaleza de la realidad. And at the deepest level, this ignorance is
Y en el nivel más profundo, esta ignorancia is this distorted view that there is an independent me here and an independent objective world out there. es esta visión distorsionada de que hay un yo independiente aquí y un mundo independiente ahí fuera. And it's this distorted view of reality that leads to attachment to pleasant things, aversion to unpleasant things. Y esta visión distorsionada de la realidad es la que la que nos lleva a generar aferramiento por las cosas agradables y aversión por las cosas desagradables. So let's have a brief look at how that process works. How does this distorted view of reality lead to attachment and aversion? Entonces vamos a ver cómo funciona este proceso, ¿no? Cómo esa visión distorsionada de la realidad nos lleva al aferramiento y la aversión. Let's say when we're looking at this cup here, Digamos que estamos mirando esta taza. that cup appears to exist independent of us. Esa taza aparenta existir de una manera independiente a nosotros. In fact, everything that we see appears to exist independent of us. De hecho, todo lo que vemos aparenta existir de una manera independiente de nosotros. Everything has always appeared in this way. Siempre todo aparece ante nuestra mente de esa manera, siempre es aparecido así. So there's no reason to question these appearances. Por lo tanto, no hay ninguna razón para cuestionarnos estas apariencias. Because even if we ask anyone else, they'll agree with us. Yes, that seems to exist independent of me as well. Porque incluso si preguntamos a cualquier otra persona, también van a estar de acuerdo con nosotros. Sí, eso aparenta existir de manera independiente a mí también. So we never question these appearances. Por lo tanto, nunca cuestionamos estas apariencias. We just accept. Simplemente las aceptamos. This cup exists independent of me. Esta taza existe independientemente de mí. This is ignorance. Y esto es ignorancia. And let's say then when we're looking at this cup, we're having a pleasant experience. We like this cup. Entonces, digamos que cuando estamos mirando esta taza, tenemos una experiencia agradable y decimos, me gusta esta taza. That pleasant experience, together with the belief that that cup is existing independent of me, esa experiencia agradable, unida a la percepción de que esa taza existe de manera independiente de mí, will naturally lead me to assume there must be some attractive quality there that's causing my pleasant experience. nos lleva a asumir naturalmente que debe haber algo, alguna cualidad atractiva que hace que yo experimente esto. So we'll see this cup as inherently attractive or attractive from its own side. Y entonces vemos esta taza como atractiva inherentemente o atractiva desde su propio lado. Or if we have an unpleasant experience, we'll see it as inherently unattractive from its own side. Y si tenemos una experiencia desagradable, también la vemos como si fuese inherentemente desagradable o no atractiva desde su propio lado. So let's again say when we see this cup, we're having a pleasant experience. Entonces digamos de nuevo que cuando vemos esta taza tenemos una experiencia agradable. I like pleasant experiences. Me gustan las experiencias agradables. I want pleasant experiences. Quiero experiencias agradables. That cup seems to be causing my pleasant experience. Esta taza parece que está causando mi experiencia agradable. I want that cup. Quiero esa taza. Attachment. Aferramiento. Or if I'm having an unpleasant experience when I'm looking at this cup, O si estoy teniendo una experiencia desagradable cuando estoy mirando esta taza, I don't like unpleasant experiences. no me gustan las experiencias desagradables, I don't want unpleasant experiences. no quiero experiencias desagradables. That cup seems to be causing my unpleasant experience. Esta taza parece que está causando mi experiencia desagradable. Get it out of here. Fuera de aquí. Aversion. Aversión. And then that attachment and aversion leads to all the other mental afflictions. Y ese aferramiento, esa aversión nos lleva a todo el resto de emociones aflictivas. That's driving our behavior. Y eso conduce nuestro comportamiento. And that's what's leading to our suffering. Y eso es lo que nos lleva al sufrimiento. So therefore, if we want to overcome mental afflictions and suffering, Por lo tanto, si queremos deshacernos, abandonar el sufrimiento y sus causas, we need to go to the root cause. necesitamos ir a la causa principal. And the root cause is this distorted view of reality. Y la raíz de la causa raíz es esa visión distorsionada de la realidad. And to overcome this ignorance, we need the vipassana practice, the wisdom practice. Y para superar esta ignorancia necesitamos la práctica del ala de la sabiduría, la práctica de vipassana. We need to investigate reality Necesitamos investigar la realidad and see, is there really a cup existing there independent of me or not? y ver, ¿existe realmente una taza ahí independiente de mí o no? And what we'll find if we do this investigation Y lo que encontramos si hacemos esta investigación
we'll find that there is no cup to be found there independent of my mind. Encontramos que no se puede encontrar una taza que hay ahí independientemente de mi mente. Or in another way we can investigate the cup O de otra manera podemos investigar la taza, is, if we find it attractive, where is the beauty there? si la encontramos atractiva, es investigar dónde está la belleza ahí. And when we do that investigation, Y cuando hacemos esta investigación, we'll come to see there's no beauty to be found there, llegamos a ver que no hay ninguna belleza que podamos encontrar ahí, that actually beauty is in the eye of the beholder. sino que de hecho la belleza está en el ojo del que mira. And if we realize that, Y si nos damos cuenta de eso, then what's there to grab hold of? entonces ¿qué hay ahí que tengamos que aferrarnos? Which means that attachment would dissipate, Lo cual significa que el aferramiento se va a disipar and we would simply enjoy that pleasant cup, y simplemente that pleasant experience. vamos a disfrutar esa taza con esa experiencia agradable. So this is how this distorted view of reality leads to attachment, aversion, and suffering. Entonces así es como esta visión distorsionada de la realidad nos lleva a experimentar aferramiento, aversión, etc. Any questions about dukkha or the three poisons? Una pregunta sobre dukkha o los tres venenos. Esto es muy complicado. This is very complicated, isn't it? Actually, it's not complicated. De hecho no es complicado. Sí, sí, igual que ayer. Ya. It's you have to think about it because our distorted view is very strong, and we're convinced we're right. Tienes que pensar sobre ello porque nuestra visión distorsionada es muy fuerte y estamos muy convencidos de que es real. And we all often don't like to admit that we're making a mistake. Y habitualmente no queremos admitir que estamos cometiendo un error. So we put a lot of time and energy into this view of reality. Invertimos mucho tiempo y energía en esta visión de la realidad. So we're probably not likely just to sort of acknowledge we've made a mistake and give it up like that. Por lo tanto, es poco probable que queramos admitir que cometemos un error y abandonarlo. And also, this vipassana practice to investigate the nature of reality Y de hecho también esta práctica de vipassana, de investigar la realidad, we need to have a very clear, focused mind when we do this. necesitamos tener una mente muy clara y muy concentrada cuando investigamos esto. And so, of course, that mind is the mind of shamatha, Y por supuesto esta mente es la mente de samatha, which means if we haven't strengthened and cultivated mindfulness, lo cual significa que si no hemos reforzado y cultivado la atención, we can investigate how things exist for a long time podemos investigar durante mucho tiempo cómo existen las cosas and never really come to a clear answer. y nunca llegar a una respuesta clara. It's the same as if we were trying to solve a very subtle problem at work, subtle problem at work. Es lo mismo que cuando intentamos solucionar un problema muy difícil y muy sutil en nuestro trabajo. If we're trying to do that with our mind half asleep or completely distracted, Si intentamos hacerlo con la mente medio dormida o totalmente distraída, I think we can spend a lot of time trying to work out this problem and not get anywhere. creo que podemos gastar muchísimo tiempo intentando solucionar este problema sin llegar a ningún lado. So similarly here, if we want this vipassana practice to work, Entonces, de manera similar aquí, si queremos que esta práctica de vipassana funcione, it would be a good idea to put a bit of effort into the shamatha practice. sería buena idea poner algo de esfuerzo en la práctica de samatha, Have a more calm, clear and focused mind. para tener una mente más calma, clara y concentrada. And then we can really get somewhere with our investigation. Y entonces sí que podemos llegar a alguna parte con esa investigación. And of course, the Buddha's assertion is that this vipassana practice Y por supuesto, la afirmación del budismo es que con esta práctica de vipassana, again, it's not just a matter of having some nice intellectual ideas. de nuevo no se trata de tener unas ideas bonitas a nivel intelectual. Vipassana practice is about overcoming mental afflictions and suffering. La práctica de vipassana trata de eliminar y superar nuestras aflicciones mentales y nuestro sufrimiento. And so if we have interest in knowing reality, Entonces, si tenemos interés en conocer la realidad,
but we leave it as some sort of intellectual exercise, pero lo dejamos como un tipo de ejercicio intelectual, we can be the smartest Buddhist philosopher in the world, podemos ser el filósofo más inteligente del mundo, el filósofo budista más inteligente del mundo, and be completely miserable. y ser totalmente desgraciado. Because intellectual understanding, merely that is not going to solve anything. Porque el conocimiento a nivel intelectual, simplemente solo eso, por sí mismo, no nos soluciona nada. In fact, it could make things worse. De hecho, podría hacer que las cosas empeoren. Because if we really believe we know the nature of reality, Porque si realmente creemos que conocemos la naturaleza de la realidad, but nothing's changed, pero nada ha cambiado, we can become even more depressed. podemos incluso deprimirnos más. So therefore we need to internalize, we need to come to experience reality, not just intellectually understand it. Por lo tanto, necesitamos interiorizar, necesitamos experimentar esa naturaleza de la realidad, no solo tenerla clara a nivel intelectual. And so if we can come to experience reality in meditation, Entonces, si podemos llegar a experimentar la realidad en la meditación, we can bring that into daily life, podemos llevarla al día a día, and then experientially we can see beauty is in the eye of the beholder, y desde nuestra experiencia, a nivel experiencial, podemos ver cómo la belleza está en el ojo del que la ve. and then we can simply enjoy all of our pleasurable experiences without any craving and attachment. Y simplemente podemos disfrutar de todas nuestras experiencias placenteras sin ningún aferramiento. And our life would dramatically improve. Y nuestra vida mejorará dramáticamente. ¿Por qué te aferras al no aceptarlo? Al no aceptar. Porque te aferras a no aceptar, ¿no? Al final. ¿A no aceptar qué? Cualquier situación negativa o cualquier cosa que te pase o... So why do we keep on not accepting? A rechazar, o sea, ¿por qué rechazamos? Igual alguna situación que te pasa algo, que sabes que te pasa algo, pero no aceptas No aceptas que te pasa y eso. tienes aversión. O sea, Y Sí, te eso, frustras y te... so why when something unpleasant happens, or something that you don't like happens to you, why don't we accept it? Good question. Bueno, It's because of ignorance. es por la ignorancia, Because we believe the source of our suffering is there. porque pensamos que la fuente de nuestro sufrimiento está ahí fuera. And everyone tells us that. Y todo el mundo nos dice eso. And that's all that's how it seems to be. Y es como aparenta ser. But if we investigate, we'll realize that's not the case. Pero si investigamos, vemos que no es el caso. But we have to investigate, otherwise we're stuck. Pero tenemos que investigar, porque si no estamos atascados. We're going to continue to react with aversion Porque to si no, unpleasant things. vamos a seguir reaccionando con aversión a las cosas Pero desagradables. puedes también saturarte por investigar, ¿no? O sea, quiero decir que igual de repente empiezas a investigar y dices, Sí. tampoco te aceptas. It's also possible that you get saturated when you investigate and it's too much, and then you also... That's you don't why. accept. That's why we need to do this investigation in meditation, where we have a very good environment. Esa es la razón por la cual tenemos que hacer esta investigación en la meditación, en la cual tenemos unas condiciones, un entorno apropiado, With a calm, clear mind. con una mente calma y clara. And then when we come to see how things really exist, Entonces, cuando llegamos a ver cómo existen las cosas de verdad, that will have a dramatic effect on our mind. eso tendrá un efecto dramático, bueno, fuerte, importante en la mente. Which means outside of the meditation, Lo cual significa que luego, fuera de la meditación, and that experience is still affecting our mind, esa experiencia tiene un efecto en nuestra mente. it's not like then we'll have to think about things. No es que tengamos que pensar sobre las cosas, We'll just instinctively see them in the right way, sino que instintivamente las veremos de una manera correcta and we won't react. y no reaccionaremos. So that's how we need to stop reacting. Entonces, de esa manera es de la manera en la que paramos de reaccionar. Again, if we just leave it as an intellectual idea, Y de nuevo, si lo dejamos como una idea intelectual, and every time we have a situation in daily life we have to really think about it, y cada vez que tenemos una experiencia en la vida diaria tenemos que pensar sobre ella, it takes a lot of effort. nos lleva mucho esfuerzo It's probably not going to work very well, y probablemente no va a funcionar muy bien, because there's too much coming. porque es demasiado, nos viene demasiado We're just going to keep reacting. y vamos a seguir reaccionando.
Okay. With the compassion practice, like loving kindness, we need to cultivate this in stages. Entonces, como con la práctica de la compasión, tenemos que cultivar esto en etapas, o gradualmente. Again, usually in the text, like loving kindness, they say first cultivate compassion to your friends because it's easiest. Entonces, al igual que hacíamos con la práctica del amor, amabilidad, primero uno comienza a practicar con los amigos, personas cercanas, porque es más fácil. And then expand that out to people we don't know very well. Y uno expande la compasión a las personas que no conoce tan bien. And once we're comfortable with this, Y una vez que uno está cómodo ahí, then we can expand out to even difficult people, the so-called enemies. podemos expanderla más allá, incluyendo a personas difíciles, a aquellos a quienes llamamos enemigos. And then to all living beings eventually. Y eventualmente, finalmente, a todos los seres vivientes. But again, as with loving kindness thinking in the modern society, we need to add one more step at the very beginning. Pero también, al igual que con el amor, amabilidad, tenemos que añadir un punto antes de ese, al principio, And that is to cultivate compassion for ourselves que es first. cultivar la compasión primero por uno mismo. Because if we're not kind and compassionate to ourselves, we can't develop that for anyone. Porque si no somos compasivos con nosotros mismos, no podemos desarrollar eso para nadie más. So let's do a compassion meditation going through these stages. Entonces vamos a hacer una meditación en compasión, en el cual pasamos por estas. And then after meditation, I'd like to look at anger and how to deal with anger. Y después de esta meditación me gustaría ver el enfado y cómo trabajar con el enfado. Allowing your awareness to descend into the body. Permite que tu conciencia descienda sobre tu cuerpo And simply become aware of sensations throughout the body. y simplemente sé consciente de las sensaciones en tu cuerpo, a lo largo de tu cuerpo. And using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. Y utiliza la exhalación para relajar y soltar cualquier tensión o rigidez que sientas en cualquier parte de tu cuerpo. And softening and relaxing all the muscles in the face. Suelta y relaja todos los músculos en tu cara. Allowing the breathing to settle into its natural rhythm. Permite que tu respiración siga su ritmo natural, Not trying to control or regulate the breath in any way. sin intentar controlar o regular la respiración de ninguna manera.
And then give yourself permission to let go of any hopes or fears, worries or concerns. Y date permiso para dejar ir, soltar cualquier expectativa o miedo, preocupaciones About the past or the future. sobre el pasado o el futuro. To give yourself permission to let go of all of these things for the duration of this short meditation. Y date permiso para dejar ir todas estas cosas durante la duración de esta breve meditación. And simply allow the mind to come to rest in the present moment. Y simplemente permite que tu mente descanse en el momento presente, focusing on the sensations of the breath throughout the body. concentrándote en las sensaciones de la respiración a lo largo de tu cuerpo. Compassion is the wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes. La compasión es el deseo de que uno mismo y los demás seamos libres del sufrimiento y de sus causas. And we can begin by cultivating compassion for ourselves and then expanding that out to others. Podemos comenzar cultivando ese deseo para nosotros y extendiéndolo a los demás. No matter how much mental afflictions we have in our mind, No importa cuántas aflicciones mentales tengamos en nuestra mente, no matter how much attachment, aversion, jealousy and so forth are in our mind, no importa cuánta aversión, aferramiento, celos haya en nuestra mente, these mental afflictions are not part of the nature of our mind. estas aflicciones mentales no forman parte de la naturaleza de nuestra mente. They are merely like dirt covering the surface of our mind. Son como polvo cubriendo la superficie de nuestra mente. And beneath these mental afflictions is the natural purity of our mind. Y por debajo de estas aflicciones mentales está la naturaleza pura, la pureza natural de nuestra mente. So imagine this inner purity of your mind Entonces imagina esta pureza interior de tu mente, a level of mind untouched by any of the mental afflictions. un nivel de la mente que está inmaculado, que no está tocado por las aflicciones mentales. Imagine this inner purity in the form of a small, white, radiant sphere of light. Imagina esa pureza natural en la forma de una esfera pequeña, radiante y luminosa, In the center of your chest, at the level of your heart. en el centro de tu pecho, en la altura del corazón. And then arouse the thought, how wonderful it would be if I were free of suffering and its causes. Y ahora genera el pensamiento, qué maravilloso sería si estuviese libre del sufrimiento y de sus causas. May I be free of all suffering. Que pueda estar libre de todo el sufrimiento. May I be free of all mental afflictions. Que pueda ser libre de todas las aflicciones mentales. And then imagine your mental afflictions and suffering in the form of black smoke filling your body. Y imagina que todas tus aflicciones mentales y todo tu sufrimiento
toma la forma de un humo negro que llena tu cuerpo. And then with each in-breath, imagine drawing that black smoke into the sphere of light at your heart. Y con cada inspiración, imagina que todo ese humo negro, va hacia la esfera de tu corazón. Completely dissolving it there. Y se disuelve ahí completamente. So with each in-breath, breathe in with compassion. Y así con cada inspiración, inspira con compasión. Dissolving and extinguishing your mental afflictions and suffering at your heart. Disolviendo y eliminando tus aflicciones mentales y tu sufrimiento en tu corazón. Dissolving it into that inner purity of your mind. Disolviéndolos en la pureza interna, interior de tu mente. Dissolving it into your inner wisdom. Disolviéndolas en tu sabiduría interior. And then imagine the black cloud is now completely extinguished. Y ahora imagina que esa nube negra está totalmente eliminada And now you're completely free of all mental afflictions and suffering. y que eres completamente libre de todas las aflicciones mentales y sufrimiento. And then simply rest in that inner purity of mind. Y simplemente descansa en la pureza natural de tu mente. And just as you wish to be free of suffering, so does everyone else. Y de la misma manera que tú deseas ser libre de tu sufrimiento, todos los demás también lo desean. So next bring to mind someone close to you, a loved one. A continuación trae a tu mente a alguien cercano, a alguien a quien quieras. Someone who's currently experiencing some sort of physical or mental problem or suffering. Alguien que ahora está experimentando un problema físico o un sufrimiento. And imagine them very clearly in front of you. Y imagínatelo muy claramente delante de ti. And arouse the thought, how wonderful it would be if they were free of that problem, free of that suffering. Y genera el pensamiento. Qué maravilloso sería si fueses libre del sufrimiento, libre de todos los problemas. May you be free of all suffering and its causes. Que seas libre de todo el sufrimiento y sus causas. And then imagine their problem or suffering in the form of black smoke filling their body. Y imagina, visualiza todos sus problemas y sufrimiento en forma de un humo negro en su cuerpo. And then with each in-breath, imagine drawing that black smoke out of their body and bringing it into the sphere of light at your heart. Y con cada inspiración,
Imagina que atraes todo ese humo negro de dentro de su cuerpo hacia la esfera de tu corazón, completely dissolving it there. Disolviéndolo completamente ahí. So with each in-breath, breathe in with compassion, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. Y así, con cada inspiración, inspira con compasión, disolviendo y eliminando todo su sufrimiento en tu corazón. And then imagine they're now completely free of that problem, free of that suffering. Y ahora imagina que esa persona está totalmente libre de ese problema, de ese sufrimiento. And take delight in this. Y alégrate de esto. And then allow your field of compassion to expand out further. Y permite que el campo de tu compasión se extienda más allá. And allow your mind to move around. Y permite que tu mente se mueva. And whoever comes to mind, attend to them. Y sea quien sea que aparezca ante tu mente, atiéndeles. May you be free of suffering and its causes. Que seas libre del sufrimiento y de sus causas. And breathing in with compassion, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. Inspirando con compasión, disuelve y elimina su sufrimiento en tu corazón. And allow your mind to continue to move around. Y permite que tu mente siga moviéndose. And whoever comes to mind, whether it's an individual or even a group of people, Y sea quien sea que surja ante tu mente, ya sea un individuo o un grupo de personas, breathing in with compassion, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. inspira con compasión, disolviendo y eliminando su sufrimiento en tu corazón. No matter how much darkness is drawn in, it is all extinguished without a trace. No importa cuánta negatividad absorbamos,
cuánta oscuridad, se disuelve completamente, se elimina completamente. Let's now have a look at anger and how to deal with anger. Vamos a ver ahora el enfado y cómo trabajar con el enfado. So of course the first thing to do is to define what do we mean by the word anger. Entonces, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos decir con la palabra enfado. And here in Buddhism, anger is defined in the following way. Y aquí en el budismo el enfado se define de la siguiente manera. Anger is a mental factor that sees its object as unattractive. El enfado es un factor mental que ve a su objeto como desagradable. It exaggerates the object's unattractiveness. Exagera los aspectos no atractivos del objeto. And then wishes to harm the object. Y desea dañar al objeto. So again, anger is a mental factor that sees its object as unattractive. Entonces, el enfado es el factor mental que ve al objeto como no atractivo. It exaggerates the object's unattractiveness. Exagera los aspectos no atractivos del objeto. And then wishes to harm the object. Y desea dañar al objeto. Why does it want to harm the object? ¿Por qué desea dañar al objeto? Because anger sees that object as a source of our suffering. Porque el enfado ve ese objeto como una fuente de mi sufrimiento. So what we see here, as with the definition of attachment yesterday, Entonces lo que vemos aquí, al igual que con la definición del aferramiento ayer, is this factor of exaggeration and distortion. es este factor de la exageración o distorsión. And that is something in common with all mental afflictions. They exaggerate, they distort. Y esto es algo que es común a todas las aflicciones mentales, que exageran, distorsionan. And I think this is also something understood within psychology. Y esto creo que es algo que se conoce, que se entiende en la psicología. In fact, I've got a quote here from His Holiness Dalai Lama from one of his books. De hecho, tengo una cita aquí de Su Santidad el Dalai Lama de uno de sus libros. He says, "Recently a psychotherapist told me Recientemente un psicoterapeuta me contó that when we generate anger, que cuando generamos enfado, 90% of the ugliness of the object of our anger el 90% de la fealdad o lo desagradable del objeto is due to our own exaggeration. se debe a nuestra propia exageración. This is very much in conformity with the Buddhist idea of how mental afflictions arise. Y esto está de acuerdo, muy de acuerdo con la manera en la que funcionan las aflicciones mentales de acuerdo al budismo.
Generally, we understand that anger is very destructive and is something we want to eliminate. Generalmente entendemos que el enfado es algo muy destructivo y es algo que queremos deshacernos de ello. But sometimes there's a doubt. Pero a veces tenemos dudas. And the doubt often is, Y la duda habitualmente es, I need anger sometimes a veces necesito el enfado to be able to deal with difficult situations. para poder tratar con situaciones difíciles. Of course, no one is disputing that anger is very forceful. Nadie está discutiendo que el enfado es muy fuerte. But as we see from the definition, anger exaggerates and distorts, Pero como vemos en la definición, el enfado exagera y distorsiona, which means we're not seeing the situation clearly. lo cual significa que no estamos viendo la situación con claridad. And then we know from our own experience when that happens, Y sabemos por nuestra propia experiencia que cuando eso sucede, we often overreact. generalmente reaccionamos en exceso. And rather than resolving the problem, it gets worse. Y en vez de resolver el problema, empeora. So the Buddhist assertion is we don't need anger to deal with difficult situations. Entonces, la afirmación del budismo dice que no necesitamos el enfado para trabajar con los problemas. In fact, often you see Buddhism says, instead of getting angry, be patient. Y de hecho muchas veces vemos como el budismo dice que en vez de enfadarte, ten paciencia. And then when people see that, they have some strange idea about that. Y cuando la gente ve eso, pues genera ideas raras sobre eso. They think that according to Buddhism, what they need to do is just sort of sit there and do nothing. Y piensan que que de acuerdo a esto, el budismo lo que dice es que te sientes y que no hagas nada. That's not patience. Y eso no es paciencia. Patience is not a behavior. La paciencia no es un comportamiento. Patience is a mental attitude. La paciencia es una actitud mental. Patience in Buddhism is defined La paciencia en el budismo se define as an undisturbed mind in the face of a difficult situation. como una mente que está en calma ante situaciones difíciles. So when Buddhism recommends to us to be patient, Entonces, cuando el budismo nos recomienda ser pacientes, what they're saying is stay calm. lo que nos está diciendo es permanece en calma. Because if we can keep a calm mind in a difficult situation, Porque si podemos tener una mente en calma en una situación difícil, we can better and more accurately evaluate what's really going on, podemos evaluar mucho mejor y de una manera más clara qué es lo que está pasando. and then instead of overreacting, we can respond in a more constructive, better way. Y en vez de reaccionar en exceso, podemos actuar de una manera más constructiva. So what is the strong force we would need then to deal with a difficult situation? Entonces, ¿cuál es esa fuerza que necesitamos, esa fuerza que necesitamos para trabajar con una emoción o con una situación difícil? Compassion. La compasión. But often people feel that compassion is a sign of weakness, Pero habitualmente la gente cree que la compasión es un signo de debilidad and that actually anger is a sign of strength. y que el enfado es un signo de fuerza. Actually, it's the complete opposite. Y de hecho es completamente el opuesto. Anger is a sign of weakness El enfado es un signo de debilidad because it means we can't deal with a situation effectively without trying to dominate someone. lo cual significa que no podemos tratar o manejar una situación sin intentar dominar a alguien. And compassion is a sign of strength. Y la compasión es un signo de fuerza. Again, often people feel compassion means to sit there, smile and say nice things. Y una vez más, la gente cuando habla de compasión o escucha hablar de compasión piensa que se trata solo de sentarte y sonreír y decir cosas agradables. This is not compassion. Y eso no es compasión. Compassion is not a behavior. La compasión no es un comportamiento. Remember, compassion is an aspiration, a wish. Recordad que la compasión es una aspiración, un deseo. A wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes. Es el deseo de que uno mismo y los demás seamos libres del sufrimiento y de sus causas. Which means if someone is behaving badly, Lo cual significa que si alguien se está comportando de una manera errónea, the compassionate thing to do is to help that person to stop that negative behavior. el acto compasivo que uno tiene que hacer es ayudar a esa persona a parar, a dejar de hacer ese comportamiento negativo. Which means with compassion we could use physical force if necessary to Lo cual- restrain the person. Lo cual significa que desde la compasión podemos utilizar la fuerza para detener a esa persona, para evitar que esa persona continúe con su
comportamiento negativo si es necesario. If we allow anger to come into it, Si permitimos que se involucre el enfado, often we use excessive force generalmente usamos una fuerza excesiva and the situation gets out of control. y la situación se va fuera de control. And I think here this highlights also a little bit of a difference of how this word anger is used. Y esto remarca un poco el hecho de cómo, de varias maneras distintas de cómo utilizar la palabra enfado. So remember, in Buddhism, the word anger always implies the intention to harm. Y recordad que en budismo la palabra enfado implica el deseo de dañar. Whereas I think in psychology maybe there's a different understanding of that word. Mientras creo que en psicología hay un entendimiento distinto de esa palabra. In fact, I was recently reading a book written by a psychologist De hecho, estaba hace poco leyendo un libro escrito por un psicólogo who was saying that you Buddhists got it completely wrong. que decía, vosotros budistas estáis totalmente equivocados. It's not about getting rid of anger. No se trata de deshacerse del enfado, It's about having the right sort of anger in the right level at the right time. sino de tener el nivel adecuado de enfado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Because he said, otherwise, how would you deal with difficult situations like social injustice? Porque de lo contrario, ¿cómo ibas a tratar con situaciones difíciles como la injusticia social? So then to me, it was obvious that he was using the word anger in a different way, in a Entonces, different meaning. Para mí estaba usando la palabra enfado con otro significado. So I think there, he was, in terms of social injustice, what he was saying, anger, the anger that was necessary to deal with social injustice, Entonces, para mí, en el contexto de una injusticia social, ese tipo de enfado que es necesario para tratar con una injusticia social, well, I hope he didn't mean that we should attack and kill and harm people. bueno, espero que no significase que teníamos que atacar, dañar o matar a I'm personas. hoping that he was meaning that we need to use strong words and actions to deal with that situation Y creo, in a good way. espero que lo que quería decir es que necesitamos actuar con fuerza y utilizar palabras fuertes, actuar con mucha fuerza para poder trabajar, solucionar ese problema. de So una if manera that's what he constructiva. meant, in Buddhism this would not be anger, this would be what's called wrathful or strong compassion. Entonces, si eso es lo que significaba, esto es a lo que en el budismo se conoce como un comportamiento airado, fuerte. Una compasión airada, fuerte. One other point I'd like to cover, Otro punto que me gustaría cubrir, why do we in fact get angry with people who behave badly? ¿por qué nos enfadamos con las personas que se comportan erróneamente? Particularly those who try to harm us. En particular con aquellos que intentan dañarnos. And why do we find it so difficult to have forgiveness and compassion for them? ¿Y por qué encontramos tan difícil sentir perdón, ¿no? Generar perdón o compasión hacia ellos? And I think there's a very simple explanation. Y creo que hay una explicación muy simple. The correct perspective is to see there's a person who's doing a bad or harmful behavior. La perspectiva correcta es ver que ahí hay una persona que está haciendo una acción negativa. But often when we see this situation, Pero habitualmente cuando vemos esta situación, we don't have this correct perspective. no tenemos esta perspectiva correcta. Rather, the perspective we often have is, Habitualmente la perspectiva que tenemos es there's a bad person, there's an evil, a nasty person. ahí hay una persona mala, un demonio, una persona desagradable. So what we've done here is we've stuck the person and the behavior together. Entonces aquí lo que hemos hecho es apilar la persona, o sea, juntar a la persona con su acción. We've made them one thing. Y lo hemos convertido en una sola cosa. In psychology, this is called cognitive fusion. Y en psicología esto se le conoce con el nombre de la fusión cognitiva.
And if we do this cognitive fusion, we're in trouble. Y si hacemos esta fusión cognitiva, pues tenemos un problema. Because in any given situation, we've got two choices. Porque en cualquier situación tenemos dos opciones. Accept or reject. Aceptar o rechazar. And normally if someone's behaving badly, we reject. Y habitualmente si alguien se está comportando erróneamente, lo rechazamos. But if we do cognitive fusion, Pero si hacemos fusión cognitiva and we see them as a bad person, y les vemos como una persona mala, reject translates into attacking the person. el rechazo se traduce en atacar a la persona. Because actually the thing we don't like is not the person but the behavior. Porque de hecho lo que no nos gusta no es la persona, sino su comportamiento. So we're rejecting the behavior, Entonces rechazamos su comportamiento, as we should. como deberíamos. But because we've stuck the behavior to the person, that means we end up attacking the person. We get angry at the person. Pero como hemos juntado a la persona y a la acción, acabamos atacando a la persona y atacamos, Which is not helpful. lo cual no es útil. And if we understand getting angry or attacking the person is not helpful, Y si entendemos que enfadarnos con la persona y atacarla no ayuda, then the only other option left is accept. la otra opción que nos queda es aceptar. But then, of course, with cognitive fusion, accept translates into accepting their bad behavior. Pero con la fusión cognitiva, aceptar implica que aceptamos su comportamiento negativo. Which also, of course, is not helpful. Lo cual tampoco es nada útil. And then, of course, when it comes to forgiveness and compassion, it becomes almost impossible. Y cuando intentamos aplicar el perdón y la compasión, se vuelve imposible. Because having forgiveness or compassion for a bad person Porque tener perdón o perdonar o tener compasión por una mala persona, feels like what we're saying actually is, oh, what you did is okay, I don't mind. lo sentimos de alguna manera como si estuviésemos diciendo, bueno, lo que ha hecho no importa. Of course we should mind. Y pues por supuesto que importa. But that's what it feels like if we try to do forgiveness or compassion for a bad person. Pero eso es lo que sentimos cuando intentamos tener perdón o compasión por una mala persona. And it's even worse than that. Y es incluso peor que eso. Because if we see them as a bad person, Porque si les vemos como una mala persona, we end up with a fixed, biased view of that person. nos quedamos con una visión parcial y fija de esa persona. Which means if that person then does some good behavior, Lo cual significa que si esa persona acaba haciendo alguna acción positiva, it's hard for us to acknowledge that. nos cuesta mucho aceptar eso. Because bad reconocerlo. people don't do good things. Porque las personas malas no hacen cosas buenas. So if they happen to do a good thing, O sea, si por lo que sea realizan una acción buena, normally we brush it off and say, oh, they didn't really mean it because they're a bad person. normalmente pasamos de ella y pensamos, nada, realmente es una mala persona, con lo cual no quería hacerlo así de bien. So of course the solution to all of this, Entonces, la solución para todo esto don't do cognitive fusion. es no hacer fusión cognitiva. Because actually it's an invalid perspective. It's a wrong, invalid perspective. Porque de hecho es una perspectiva errónea y no es válida. So therefore the solution is just have the correct perspective. Por lo tanto, la solución es tener una perspectiva correcta Acknowledging there is a person who's doing a harmful or bad behavior. y reconocer que ahí hay una persona que está haciendo una acción negativa. Then we can accept the person by having compassion for them, Y entonces podemos aceptar a la persona teniendo compasión por ella and at the same time reject their bad behavior and address the bad behavior. y a la vez podemos rechazar su comportamiento erróneo y trabajar con él, tratar con ese comportamiento. And help that person to overcome that bad behavior. Y ayudar a esa persona a que supere su comportamiento erróneo. Not only do we do this with others, we do it with ourselves. Si no solo lo hacemos con otras personas, sino que lo hacemos con nosotros mismos. And I think this is why there's an epidemic of low self-esteem in our modern society. Y por eso creo que hay una epidemia de baja autoestima en nuestra sociedad moderna. Because when we do a harmful behavior, Porque cuando hacemos nosotros una acción negativa, instead of correctly acknowledging I have done something harmful, en vez de
reconocer correctamente yo he hecho un acto o un comportamiento negativo, we do cognitive fusion. hacemos fusión cognitiva And we say, I'm a bad person. y decimos yo soy una mala persona. And then, of course, we end up attacking ourselves. Y acabamos, por supuesto, atacándonos a nosotros mismos. And then, of course, since we've labelled ourselves a bad person, Y, por supuesto, como nos hemos etiquetado como una mala persona, we can't acknowledge the good things we do, no podemos reconocer las cosas buenas que hacemos and we really think we're a horrible person, y pensamos de verdad que somos personas horribles, don't deserve forgiveness or compassion. que no merece perdón ni compasión. And then, of course, low self-esteem follows, Y and entonces- self-hatred as well. A eso le sigue la baja autoestima y la autocrítica. Unfortunately, some modern therapies acknowledge that low self-esteem is a big problem in the modern society. They recognise that, but unfortunately their method to solve it is not good. Entonces, en la psicología moderna se reconoce la baja autoestima, pero desafortunadamente el método no es muy apropiado. Because what often we find is a method to overcome low self-esteem, Porque habitualmente nos encontramos con métodos para superar la baja autoestima instead of seeing ourselves as a bad person, que tratan, en vez de vernos como una mala persona, they recommend to see ourselves as a good person. nos recomiendan vernos como una buena persona. In fact, a special person. Y de hecho, una persona especial. Disaster. Desastre. Because if we identify ourselves as a special person, Porque si nos identificamos a nosotros mismos como una persona especial, two things will happen. van a pasar dos cosas. Most likely we'll get a big head thinking we're better than everyone else. Probablemente se nos va a subir a la cabeza y vamos a pensar que somos mejores que los demás. But then when through our experience, we really see we're not special, Pero cuando en nuestra propia experiencia vamos a ver que no somos tan especiales, that will confirm to us that we really are a bad person. eso nos va a confirmar que realmente somos malas So we'll personas. crash even further down. Entonces caemos incluso más abajo todavía. So this is not a good solution. Entonces esto no es una buena solución. The solution, of course, is stop cognitive fusion. La solución es detener la fusión cognitiva. And simply acknowledge, I have done a bad thing. Y simplemente reconocer, yo he hecho una acción negativa. Then we can have forgiveness and we can accept ourselves, we can have forgiveness and compassion for ourselves, we can feel good about ourselves still. Entonces podemos aceptarnos a nosotros mismos, podemos perdonarnos a nosotros mismos, tener compasión por nosotros mismos y podemos sentirnos bien con nosotros mismos. And at the same time reject our negative behaviour, address our negative behaviour and look to overcome that. Y al mismo tiempo podemos trabajar con nuestra acción negativa, observarla, mirarla y solucionarla. And this is the difference between also regret and guilt. Y esta también es la diferencia entre arrepentimiento y culpa. And again, I think guilt is fairly epidemic in our modern society. Y también yo creo que la culpa es una epidemia en la sociedad moderna. If we've done something harmful or bad and we feel guilty, what are we focusing on? Si hemos hecho algo negativo o dañino y nos sentimos culpables, ¿en qué nos centramos? Bad me. I'm just a horrible person. Soy una persona horrible, yo. So guilt is based on cognitive fusion. Entonces la culpa está basada en la fusión cognitiva. So it's an invalid perspective. Entonces una perspectiva inválida. So we don't need to feel guilty about anything Entonces no necesitamos sentirnos culpables de nada, because it's based on an invalid perspective. porque está basada en una perspectiva que no es válida. And all it does is it paralyzes us and makes us feel bad. Y lo único que hace es paralizarnos y hacernos sentir mal. It's not even addressing the negative behavior. Ni siquiera está solucionando el comportamiento negativo. And unfortunately, it seems like this has been used over the centuries to have power over people. Y desafortunadamente esto se ha utilizado durante los siglos para tener control sobre la gente. In religion often. Y habitualmente en la religión. And if you can make someone feel guilty, you have power over them. Y si puedes hacer que alguien se sienta culpable, tienes poder sobre él. So the solution again is just stop cognitive fusion. Entonces la solución, una vez más, es simplemente parar la fusión cognitiva. And then instead of guilt, we can feel regret. Y en lugar de la culpa, podemos sentir arrepentimiento. Because if we've done something harmful and we feel regret, Porque si hemos hecho algo negativo y tenemos arrepentimiento, what are we focusing on? ¿en qué nos estamos centrando?
our bad behavior. I've done a bad behavior. En nuestro comportamiento negativo. Yo he hecho una acción negativa. So regret is based on the correct perspective, and it helps us to overcome our negative behavior. Entonces, el arrepentimiento está basado en una perspectiva correcta que nos ayuda a solucionar nuestro comportamiento negativo. So any questions about this? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y aquí la intención, donde, por ejemplo, la intención en una persona mala o que es mala, la intención para nosotros, lo que yo creo que es erróneo también es que vemos intenciones a veces donde no hay. Entonces, en la persona mala la intención ya es inherente a esa persona, la mala intención. Y en cambio, arriba, o sea, en el otro, la persona puede tener en un momento dado hacer algo con una intención mala o que sale algo mal sin intención. O sea, no sé cómo explicar. A ver la intención donde la pone. ¿Se lo puedes decir en inglés? No. Yo tampoco. A ver, puedes explicarlo. Donde la intención de la persona. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pues que yo creo que la intención es importante para diferenciar esas dos perspectivas. Ver dónde está la intención. So, what is the role of, o sea, ¿cuál es el papel de la intención? Sí. Es que no sé cómo, es que tampoco Y sé el papel de la responsabilidad, en la intención está la responsabilidad. Y para decirlo así en una frase, ¿cómo le dirías? ¿Cómo encaja Lo siento. la intención ahí? ¿Cómo encaja la intención? Pues el grado de responsabilidad en la acción depende de la intención, según el planteamiento de ella. Es que no crees que no es muy esto, es un poco complicado. So she doesn't know how to explain, but it's something. What is the role of intention, no? In this kind of. Here, of course, all we're trying to determine or to have is a correct perspective, to see things in a correct way. Entonces, aquí lo que estamos intentando tratar de hacer es desarrollar una perspectiva correcta de cómo ver las cosas de una manera correcta. If we see it in this way, we have these problems. Si lo We vemos- either attack people or accept bad behavior, so this doesn't work. Si lo vemos de la manera de abajo, tenemos esas dos opciones, o atacar a la persona o aceptar su mal comportamiento. So the basis is to simply have the correct perspective, to correctly acknowledge there's a person doing a bad behavior. Entonces la base se trata de tener una perspectiva correcta, que vea que hay una persona que está haciendo un acto negativo. Because there's two things here. There's a person and behavior. They're not the same thing. Porque hay dos cosas ahí, está la persona y el comportamiento, no son la misma cosa. So on the basis of a correct perspective, Entonces desde la base de una perspectiva correcta, then we evaluate their behavior. entonces evaluamos su comportamiento. So we use our wisdom to try to determine their behavior. What's the behavior? Is it helpful or harmful? Entonces utilizamos nuestra sabiduría para evaluar su comportamiento y ver, ¿es un comportamiento dañino o útil? And of course, sometimes it's not obvious whether it's good or bad behavior. Y a veces no es tan obvio, ¿no? Saber si es un comportamiento positivo o negativo. But that's all we can do. We try to evaluate as best we can. Is this helpful or harmful? How do I respond to this? Pero es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Intentamos evaluar, ¿no? Y ver si era un acto dañino o no y cómo reaccionamos ante eso, ¿no? And of course, sometimes how we evaluate behavior, we later see, oh, I didn't see that clearly. Then we learn from our mistake. That's all we can do. Y a veces pasa que vemos que la manera en la que habíamos evaluado una acción pues no era como era en realidad, ¿no? Y así aprendemos de nuestros errores. Whereas when someone is behaving in a certain way, Mientras que cuando alguien se está comportando de una manera concreta and then blame or judging comes in, y surge la culpa o el prejuicio o juicio, blaming or judging is cognitive fusion. culpar y juzgar es fusión cognitiva. This is not going to end well. Esto no va a acabar It's just bien. going to create more problems. Esto va a crear más problemas. And unfortunately, at the beginning, yesterday, I said that mindfulness is defined a little bit differently in the modern traditions. Y como ayer decía, la atención se traduce, o sea, se define de maneras distintas en la sociedad moderna, en las tradiciones modernas. And it's often this non-judgmental awareness of whatever is arising. Y habitualmente se define como una consciencia
que no juzga ante cualquier cosa que surja. So don't judge. Entonces, no juzgar. But unfortunately, many people have this perspective, Pero desafortunadamente mucha gente tiene esa perspectiva, which means don't judge for them means accept. y lo cual implica que para muchas personas no juzgar significa aceptar. And then, of course, they end up accepting bad behavior Y because they think non-judging means don't attack. entonces acaban aceptando un comportamiento negativo, porque para ellos no juzgar significa no atacar a la persona. So unfortunately, then, when people see this don't judge, Entonces, desafortunadamente, cuando la gente ve esto de no juzgar, they end up accepting, and often we hear accept everything. acaban aceptando. Y muchas veces decimos, hay que aceptar todo, acepta todo. And then they do this, Y hacen esto. and this is disaster. Y es un desastre. So, if we see non-judgmental, we need to understand it means don't do this, do this. Entonces, cuando vemos que no hay que juzgar o no juzgar, significa no hacerlo de abajo y hacerlo de arriba. Because judging is from an invalid perspective. Porque juzgar es desde una perspectiva no válida. So rather than judging the person, Y entonces, en vez de juzgar a la persona, we evaluate their behavior. evaluamos, analizamos su comportamiento. And we need to evaluate behavior. Y necesitamos analizarlo. We must do that for ourselves and others. Tenemos que hacerlo para nosotros mismos y por los demás. And of course we use the best wisdom and compassion we have to evaluate our own and others' behavior. That's all we can do. Y utilizamos la mejor sabiduría de la que disponemos para evaluar nuestro comportamiento y el suyo. Es lo mejor que podemos hacer. And then respond to our own and others' behavior based on wisdom and compassion. Y respondemos a nuestro propio comportamiento y al de los demás basados en nuestra compasión y sabiduría. And that's all we can do. Y eso es todo lo que podemos hacer. And sometimes we make a mistake. Y a veces cometemos errores. And then we learn from that. Y aprendemos de ahí. Was that sort of the question? ¿Era más o menos la pregunta? Bueno, sí. Yo pregunto, desde el budismo parte que el hombre es bueno, o sea, que somos todos buenos, que hacemos acciones malas, pero no aceptamos que pueda haber gente, lo que decía, no, con intención mala, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? No sé. Una cosa es, o sea, puede haber una persona, en la perspectiva correcta, la persona y puede tener una mala intención y hace una mala acción, pero es no buena, deja de de ser. base siempre es buena. Creo que es Dice bueno. así. Tiene mucho El humor. bueno o ¿no? malo es un factor moral, cultural. So, there's no such thing as a bad person or a good person. No existe mala persona o buena persona. There's only people who sometimes do bad things and sometimes do good things. Solo hay personas que a veces hacen cosas buenas y personas que a veces hacen cosas malas. What we say in Buddhism, of course, is, and I meant put that into the meditation, Lo que dice el budismo, y eso lo quiero poner en la meditación, mental afflictions are not part of the nature of the mind. ya lo he dicho en la meditación, es que las aflicciones mentales no son parte de la mente. The mind is pure. La mente es pura. But that doesn't mean we don't have mental afflictions. Pero eso no significa que no tengamos aflicciones mentales. So therefore, either we are our mental afflictions, Porque por lo tanto, hay dos opciones. O somos nuestras aflicciones mentales, or we have mental afflictions. o tenemos aflicciones mentales. You can't be the mental afflictions and have them. That's illogical. No It's puedes, one or the other. no puedes ser las aflicciones mentales y tener aflicciones mentales a la vez. Tiene que ser o la una o la otra. Similarly, either we have thoughts or we are our thoughts. Y de manera similar, o bien somos nuestros pensamientos o tenemos pensamientos. And either we are our behavior or we have a certain behavior. O también somos nuestro comportamiento o tenemos un determinado And either comportamiento. we are our personality or we have a personality. O, por un lado, somos nuestra personalidad o tenemos una personalidad. These are all things which we have, Estas son todo cosas que tenemos, which means they're not us. lo cual significa que no somos nosotros. Which means if we identify ourselves with any of those things as me, we're in trouble. Lo cual significa que si nos identificamos con todas esas cosas, o con We algunas do de esas that cosas, con all nosotros the mismos, time. tenemos un problema y eso lo hacemos todo el rato. We do that all the Hacemos time. eso todo el rato. How often do we hear, I'm just an angry person, that's me, you better accept that. ¿Cuántas veces hemos oído, no? Yo soy una persona enfadadiza,
soy así, lo tienes que aceptar. Es lo que There's no such thing as an angry person. no existe una persona, en español, en Spanish we don't say like this, but, Perdona. bueno, sí, o alguien There are enfadón. only people who have a habit, or maybe a strong habit, of anger. Simplemente hay personas que tienen un hábito fuerte de enfadarse. And if we identify with any of those things as me, we're doing this. Y si nos It's a estamos, false perspective, and we end up with all sorts of problems. si nos estamos identificando con alguna de estas cosas, pensando que soy yo eso, estamos haciendo fusión cognitiva, entonces nos metemos en un montón de problemas. But of course, the correct perspective is not separating. Pero por supuesto que la perspectiva correcta no significa separar. It's not like, I didn't do anything, it wasn't me. No significa, yo no he hecho nada, no era yo. We are responsible for behavior, Somos responsables del comportamiento, but we are not our pero behavior. no somos nuestro comportamiento. So we need to have that distinction. It's not like either I'm on my behavior or that's completely separate from me. That's not me. I didn't do that. Entonces tenemos que tomar responsabilidad de nuestro comportamiento. No podemos decir, no, yo soy yo y eso es mi comportamiento, pero yo no he hecho eso, no era yo. Because you can only have a behavior if there's an agent. Porque solo podemos tener un comportamiento si hay un agente. They're not two independent things. No son dos cosas independientes. So we have responsibility for our behavior. Entonces tenemos responsabilidad de nuestro comportamiento. Can I ask you a quick question? Yeah, and then we'll take a tea break. You kind of just answered it, I think, in what you just said, but I just want to clarify. So if you turn it around the other way and it's someone else who you're having a problem forgiving, so you recognise that you've moved into cognitive fusion, then to help you get out of cognitive fusion, you can trace it back. So you can remember the causes of suffering, you can remember the mental afflictions, and you can see that you can attribute their bad action, their bad behaviour, to the mental afflictions, Yeah. rather than as inherently them. So Correct. you can kind of, unless you're too emotionally activated, you can kind of intellectually trace it back Sure. as well. That's Sure. another route to Sure. then. Sure. Is that fair? Yeah, yeah. Do you want Entonces sí, lo que estaba comentando es que si tienes una persona que está haciendo algo negativo, entonces tendría sentido analizar y ver cómo recordar el sufrimiento y las causas, entonces ver cómo en realidad son las aflicciones mentales que tiene esa persona las que están generando su comportamiento negativo, con lo cual no haces esa fusión cognitiva, ¿no? Ver de dónde viene ese comportamiento negativo, ver que son las aflicciones mentales y que no son ellos inherentemente negativos. So remember, when we blame a person, Entonces recordad que cuando culpamos a una persona or we judge a person, o juzgamos a una persona, we're doing this. estamos haciendo esto. So blaming and judging is completely useless. Entonces culpar y juzgar es totalmente inútil. Rather, we do this, Es mejor hacer esto. which means rather than blaming or judging, we evaluate. Que significa que en vez de juzgar o culpar, evaluamos, analizamos. And then also with this, what we can, as we just heard, is that we can understand that something is driving the person to do that behavior. Entonces, como ella ha dicho, podemos entender, además, que hay algo que está guiando el comportamiento de esa persona. It's their mental afflictions that are driving them to behave that way. Son sus aflicciones mentales las que le están llevando a actuar de esa manera. So if you want to blame or attack anything, Entonces, si quieres culpar o atacar a algo, attack the mental afflictions. ataca a las aflicciones mentales. Which means help them to overcome that mental Lo cual affliction. significa ayúdales a superar sus aflicciones mentales. Una cosa. ¿Y por qué buscas que si tú haces algún comportamiento erróneo tienes o lo que sea, buscas que los demás tengan esa compasión contigo? So, if you do something negative, why do you seek or why do you try that other people have compassion for you? I mean, I don't know if that translates. Tú haces una acción negativa, tienes una situación negativa hacia gente que no quieres tenerla. Entonces, cuando tú ves tu error,
tienes como una pequeña necesidad de que tengan esa compasión contigo, que en vez de hacer que la otra te persona juzguen o lo que sea, intentas, o sea, te alivia de cierta manera que tengan que te una acepten, comprensión y que tengan una compasión con lo que con tus Aflicciones. aficiones. Y la pregunta es, ¿por qué buscamos que se comporten así? No, porque te alivia ok. Vale, vale. o te sientes más comprendido cuando Sí. no sé. So when you do something negative towards somebody that you don't want to harm, why do you feel better if the other person is able to have compassion for you and don't do cognitive fusion for you? Why do you feel better when the other person is like look at you in a compassionate way? No? Well, of course, if it's genuine compassion, por supuesto, si es compasión genuina, then of course we understand that way of looking at us is a correct way. entonces entendemos que esa manera en la que nos están mirando es correcta. Which is a reflection of the interdependent nature of reality. Lo cual es reflection like in a mirror. Yeah, reflection, es como un reflejo de la naturaleza interdependiente de la naturaleza. But sometimes we want people to say nice things about us. Pero a veces queremos que las personas nos digan cosas agradables. Whereas actually if we're behaving badly, sometimes compassion can be very strong. Mientras que si hay veces que estamos actuando de manera negativa, la compasión puede ser muy fuerte. Whereas if we're just wanting people to say nice things to us, mientras que si simplemente lo que queremos es que la gente nos diga cosas agradables, I think we're stuck here. También estamos enganchados ahí. Because we're wanting someone to tell us that we're not a bad person, we're a good person. Porque queremos que la otra persona nos diga que somos una buena persona y que no somos una mala persona. Which is not helpful. Lo cual tampoco ayuda. So it's not helpful if we're behaving badly, someone says, "Oh, you're a nice person." Entonces no ayuda si te estás comportando de manera errónea y alguien te dice, no te preocupes, eres una buena persona. It's not helpful for us. No, pero si tú ves, o sea, si tú ves tu error, o sea, me refiero a ver, es que si lo reconoces. No puedo explicarlo. Yeah. Es como querer que la persona a la que has hecho alguna acción negativa vea que no vea que es, o sea, yo no me veo mala persona, al revés, si hago una acción negativa veo que lo he hecho porque algo me ha pasado y porque realmente no quería hacerlo así, pero entonces lo que quieres es un poco como que la persona a la que lo has hecho comprensión, ¿no? sí, es como Yeah, I just wanted to add something to the answer. Is I think the reason that we feel good when people have genuine compassion for us. Entonces creo que la razón por la que nos sentimos bien cuando la persona nos mira nos trata de una manera compasiva, no matter how strong their language, sin importar lo fuerte que sea su lenguaje, is because our basic human nature is caring. Caring. To care, okay. Caring. Es porque nuestra naturaleza humana básica es de cuidar. And so even though that person may be using very strong language about your behavior, entonces incluso aunque la otra persona esté utilizando un lenguaje muy fuerte sobre tu comportamiento, you can sense that they're actually caring for you. Puedes sentir que realmente te están cuidando, se preocupan por ti. And in fact, and then we really need to take a break, is we see this normally in our judicial system. Y normalmente vemos esto en el sistema judicial. Unfortunately, our judicial system is often based on this. Desafortunadamente, habitualmente el sistema judicial está basado en esto. Which means if someone has done a crime, lo cual significa que si una persona ha cometido un crimen, what we do is you're guilty. Lo que hacemos es, eres culpable, and then we punish people. Y castigamos a la persona. In our jail system. En la cárcel. And statistics show countries that punish people in jail, they reoffend, it's a higher cost to society. Y está demostrado que los países que castigan a la gente y la meten en la cárcel, luego vuelven a cometer crímenes y es un coste mucho mayor. So simply on economic reasons, forget about compassion, it's not useful to punish people. Entonces simplemente desde un punto de vista económico, olvidándonos de la compasión, no es útil este tipo de... Whereas in some countries
instead of punishing people, they punish crimes. Mientras que en otros países, en lugar de castigar a las personas, castigan los crímenes. And they try to rehabilitate the person. Intentan rehabilitar a la persona. It's a lower cost to society. Es un coste menor para la sociedad. And of course, a better person comes out. Y por supuesto que surge una persona mejor. In fact, I recently saw a program from the BBC. Hace poco, de hecho, he visto un programa de la BBC about a penal system in Norway, penal jail system in Norway, sobre el sistema penal en Noruega, where they were really trying to do this, donde están realmente intentando hacer esto. And it was a maximum security prison Y era una for the big offenders. Era una prisión de máxima seguridad para los criminales más grandes. And in this prison there were no bars on any windows. Y en esa prisión no había ninguna reja en ninguna ventana. No one tried to escape. Y nadie intentaba escaparse. Because the guards were caring for the people. Porque los guardias estaban cuidando a las personas. And so they were interviewing both guards and the prisoners. Y entonces entrevistaban tanto a los guardias como a los prisioneros. Okay, we need to take a break, so let's take a break and come back at 1 o'clock. Entonces necesitamos minutes. tomar un descansito. Entonces descansamos 20 minutos a la 1. 1 o'clock. Hasta la 1. In this last session, I'd like to cover two topics. En esta última sesión quiero comentar dos temas. First, I'd like to briefly touch on the mindfulness practice, the shamatha practice of resting in awareness. Lo primero que quiero hacer es explicar la práctica de samatha de descansar en la consciencia. And then I'd like to finish with a little bit of advice about how to integrate a lot of these things into our daily life. Y luego me gustaría acabar explicando algunos consejos de cómo integrar todo esto en nuestra vida diaria. So the shamatha practice, the cultivating mindfulness or shamatha practice. Entonces, la práctica de samatha, de cultivar la atención. In this weekend, we've been looking at 3 objects. En este fin de semana hemos estado viendo 3 objetos. So yesterday morning, we were looking at focusing on the breath. Ayer a la mañana vimos concentrarnos en la respiración. The full body, abdomen and nostrils. En todo el cuerpo, en el abdomen y en las fosas nasales. And then yesterday, last session, we looked at observing the mind. Y en la última sesión de ayer observamos hicimos la práctica observando la mente. So observing the mind and then all the mental events, thoughts, emotions coming up in the mind. Y observando la mente, todos los eventos mentales, emociones, pensamientos, todo lo que surge en la mente. So now I'd like to move to the shamatha practice of using awareness. Y luego ahora quiero ver la práctica de samatha de descansar en la atención, en la consciencia. And sometimes this is called shamatha with no object. A veces a esto se le conoce como samatha sin objeto. Because in the previous 2 we are using our awareness to first observe the breath or to observe the mind. Porque en las 2 anteriores estamos utilizando nuestra consciencia para concentrarnos en la respiración o en la mente. In this practice we are turning our awareness on itself. Y con esta práctica lo que hacemos es volver la consciencia hacia sí misma. So that's why it's sometimes called shamatha with no object. Y por eso se le llama a veces como samatha sin objeto. Many people find this more challenging than either of the 2 other objects of the breath or the mind. Mucha gente encuentra esto mucho más complicado que las otras 2 prácticas con los otros 2 objetos. Not because it's complicated. Y no es porque sea complicado. Because it's too simple. Sino porque es demasiado fácil. Because it basically involves doing nothing. Porque básicamente implica no hacer nada. As I already mentioned, we don't know how to do nothing. Y como he comentado, no sabemos no hacer nada. We always want to do something. Siempre queremos hacer algo. So this practice is more about being than doing. Entonces esta práctica trata más sobre estar, ser, más sobre estar que sobre hacer. Más estar que hacer. This practice is simply knowing that we are aware. Simplemente esta práctica es saber que somos conscientes, que estamos siendo conscientes.
So let's do a little 5-second experiment Entonces vamos a hacer un pequeño experimento de 5 segundos, of just knowing that we're aware. simplemente sabiendo que somos conscientes, que estamos conscientes. Starting now. Empezando ahora. Was that difficult? Did you know you were aware? ¿Es Or did you difícil? fall asleep? ¿Habéis sabido que estabais siendo conscientes o os habéis dormido? Easy. Fácil. But people think there must be more to it than that. Pero la gente piensa, tiene que haber algo más. It can't be Que that solo eso. simple. No puede ser tan sencillo. It is. Es así. That's all we have to do. Esto es todo lo que tenemos que hacer. And of course, like any shamatha practice, we do that without dullness or distraction. Y como con todas las prácticas de samatha, la hacemos sin laxitud o agitación. So if we're knowing we're aware and then suddenly everything's going and we're starting to fall asleep, then we're getting dull. Entonces, si estamos sabiendo que estamos siendo conscientes y empezamos a letargarnos, entonces está surgiendo la laxitud, nos estamos durmiendo. And distraction here means paying attention to any appearance. Y aquí, distraerse quiere decir prestar atención a cualquier cosa que aparece. So if we pay attention to any of our thoughts, emotions, memories, and so forth, Entonces, si prestas atención a cualquier cosa que surja, ya sean pensamientos, emociones, cualquier otra cosa, or we pay attention to any sounds or sensations in the body, o recuerdos o cualquier sonido o cualquier sensación en el cuerpo, then we're distracted. eso significa que nos hemos distraído, si le prestamos atención a eso. Of course, all of these appearances will continue to Y por arise. supuesto, todas estas apariencias van a seguir apareciendo, We're not trying to block them. no intentamos bloquearlas, Let them be, las dejamos estar, but just don't pay any attention to them. y simplemente no les prestes ninguna atención. The only thing we're interested in is knowing that we're aware. Lo único en lo que estamos interesados es saber que estamos siendo conscientes. That's it. Eso es todo. With this practice, Con esta práctica, like the practice of observing the mind, como con la práctica de observar la mente, it's very much recommended to have the eyes open. se recomienda mucho tener los ojos abiertos, Again, either just partially or just naturally open, ya sea parcialmente o naturalmente abiertos, whichever you prefer. aquello lo que prefieras. And again, for the same reasons, the benefits of having the eyes open in this practice. Y por las mismas razones, por los mismos beneficios de tener los ojos abiertos en esta práctica. Helps improve clarity, Que nos ayuda a mejorar la claridad, keeps the mind more into the present moment, mantiene la mente mucho más en el momento presente and also it helps to transition into daily life. y nos ayuda a hacer la transición a la vida diaria. There's also another benefit, and that is that with the eyes open, Y también hay otro beneficio que es que con los ojos abiertos we start to break down the false sense of duality. empezamos a romper esa falsa sensación de dualidad. With the eyes closed, Con los ojos cerrados there's a strong sense there's a me in here and a world out there. hay una sensación fuerte de que hay un yo aquí y un mundo ahí fuera. But in the Vipassana practice, of course, Pero en la práctica vipassana we're coming to realize there's no subject-object duality. There's no independent me, no independent world. experimentamos que no hay un yo separado e independiente y un mundo separado e independiente. So to help start to weaken that grasping onto independent me, independent world, Entonces, para ayudar a debilitar ese aferramiento a un yo independiente y un mundo independiente, the eyes, if we have the eyes open, then that sense of duality subsides a little bit. si tenemos los ojos abiertos, esa sensación de dualidad se disminuye un poco. Again, if you find yourself getting agitated or distracted, Y de nuevo, si te encuentras que tienes muchas distracciones o agitación, as normal, then relax, release, and return. como es normal, como hacemos siempre, And also we can lower the gaze. relajamos, soltamos y volvemos, y también puede uno bajar la mirada. If we find ourselves getting very dull and sleepy, Y si nos estamos aletargando, si nos damos cuenta que nos estamos aletargando o adormilando, sharpen the focus, aumentamos la intensidad de la and we concentración can also raise the y gaze. podemos elevar un poco la mirada.
So we'll do a very short 15-minute meditation on this now, Entonces vamos a hacer una meditación corta de 15 minutos sobre to esto, get a little taste of it. para tener un poco de sabor sobre ello. Before we begin, any questions about the practice, anything not clear? Antes de que empecemos, ¿hay algo que no esté claro sobre la práctica? Let's do the practice. Entonces vamos a hacer la práctica. Setting the body into a state of relaxation, stillness, and vigilance. Colocando el cuerpo en un estado de relajación, quietud y vigilancia. And relaxing more deeply with each out-breath. Y relajando profundamente con cada exhalación. And with each out-breath, letting go of any thoughts that may have arisen. Y con cada exhalación, deja ir cualquier pensamiento que haya podido surgir, Happily releasing them. soltándolos alegremente. And simply allowing the mind to come to rest in the present moment. Simplemente permitiendo que tu mente descanse en el momento presente. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Concentrándonos en las sensaciones de la respiración a lo largo del cuerpo.
And then allowing the eyes to be at least partially open, resting your gaze in the space in front of you. Y ahora permite que tus ojos estén al menos parcialmente abiertos, descansando la mirada en el espacio frente a ti. And then simply release all appearances and allow the mind to come to rest. Y simplemente suelta, deja ir todas las apariencias y permite que tu mente descanse. Simply resting in awareness itself. Simplemente descansando en la propia consciencia. Simply knowing that you're aware. Simplemente sabiendo que eres consciente. All sorts of appearances will continue to arise. Todo tipo de apariencias van a continuar surgiendo, But now pay no attention to any appearance. pero ahora no le prestes ninguna atención a ninguna de esas apariencias. Simply let them be. Simplemente déjalas estar. We're only interested in knowing that we're aware. Simplemente ahora lo que nos interesa es saber que somos conscientes. If you find if there's any agitation, tension or distraction, Si ves que hay alguna agitación, tensión o distracción, lower your gaze, baja tu mirada, release your awareness into space, suelta tu conciencia en el espacio, releasing all appearances, suelta todas las apariencias, relaxing completely. relajando completamente. Or if you're finding that you're just getting dull and sleepy, O si ves que estás
está surgiendo la laxitud, que te estás durmiendo, aletargando, raise your gaze eleva tu mirada and sharpen your focus. y afila, aumenta la intensidad de tu concentración, Knowing that you're aware. conociendo, sabiendo que eres consciente. Simply resting in luminously clear awareness. Simplemente descansando en la consciencia luminosamente clara. And then in conclusion, we can dedicate
not only this meditation, but all of our time together here this weekend Y para concluir, podemos dedicar no solo esta meditación, sino todo el tiempo que hemos invertido este fin de semana juntos towards the goal of cultivating mindfulness, hacia el objetivo de cultivar la atención, cultivating a calm, clear and focused mind, cultivar una mente clara, en calma y concentrada, and cultivating loving kindness and compassion for ourselves and others. y cultivar amor, amabilidad y compasión para uno mismo y para todos los demás. Any questions about that practice? Esto es una práctica más avanzada que las otras dos. Pensando en los beginners, ¿es más adecuado empezar por aquí o...? Is this a more advanced practice for beginners? Should we start with this? En el mundo occidental tenemos mucha prisa, entonces... In modern society we rush very much, so we want to get things quickly. So. Yes, so if I say it's an advanced practice, then you might practice it more. Si digo que es una práctica avanzada, puede ser que lo practiquéis más. If I say it's for beginners, you go, well, that's not for me. Si digo que es para principiantes, diréis, no, eso no es para mí. So it's a bit of, which one should I say? ¿Qué debería Because if I say if it's advanced, you might think it's too difficult. Si digo que es avanzada, podéis pensar que es demasiado difícil. Or if I say if it's beginners, you say, well, that's not for me. Si digo que es para principiantes, diréis, no, eso no es para mí. Diga lo que digan y vamos a pensar que es una mala persona. Whatever you say, we will not think you are a bad person. With this, the general recommendation is use the object that works best for you. Con esto, la recomendación es utiliza el objeto que mejor funcione para ti. So what I'd recommend is trying each one of them. Lo que yo recomiendo es probar con cada uno de ellos. And by trying, I don't mean just do one meditation. Y con probar no me refiero a solo hacer una meditación. So maybe you can try a week with each one. Quizás podéis probar una semana con cada uno. And then see what your experience. Y ver qué experimentáis. And the one that works best for you is not necessarily the one that's easiest. Y la que mejor te funciona no tiene por qué ser necesariamente la que sea más sencilla para ti, más fácil. Probably you're going to find the breath the easiest. Probablemente vais a ver que la respiración es la más fácil. But many people find the breath quite boring. Pero mucha gente encuentra que la respiración es bastante aburrida. And so if we're not enthusiastic about it, it's not going to work. Entonces, si no tenemos entusiasmo con ello, no va a funcionar. Whereas, if you find the breath easier but you're not very enthusiastic about it, entonces, mientras que si encuentras la respiración fácil, pero no tienes ningún entusiasmo con ella, but you find maybe the mind or the awareness practice more difficult, but you're very enthusiastic about it, pero si ves que, por ejemplo, con el objeto de la mente o la consciencia es más difícil, pero te genera más entusiasmo, I think better to go with the awareness or the mind. Yo creo que es mejor ir con la práctica de la consciencia o la mente. Because if we don't have enthusiasm, we're not going to go anywhere. Porque si no tenemos entusiasmo, no vamos a llegar a ningún lado. One thing we can do una cosa que podemos hacer is if we really want to use the mind or awareness, but we find it way too difficult, es que si realmente queremos usar la mente o la consciencia, pero vemos que es demasiado difícil, we could start with the breath, podríamos empezar con la respiración, use that for some weeks or months, utilizarlo durante algunas semanas o meses, until the mind becomes more focused, calm and clear, hasta que la mente se vuelve más en calma, más clara, más concentrada. Then shift to using one of those. Y entonces cambiar a utilizar alguna de las otras And dos. then work with that. Y trabajar con esa. What's not recommended Lo que no se recomienda is keep changing every day. es cambiar cada día. Otherwise we'll end up, there's an English expression,
the jack of all trades and the master of none. De Jack of all trades and the master of none. I don't know if this exists in Spanish. Jack. Good at everything. Jack. Good at everything. You're sort of okay on everything, but you're not very good at anything. Sí, que Yeah. que mucho abarca, poco no sé qué. This might be a stupid question, but it almost certainly is a stupid question. Does the mind arise out of awareness? Because when we did the mind one, I found it hard to find the mind. Whereas when we do the awareness one, I had a sense of, I had more of a sense of the mind than I did when I was trying to find the mind. Entonces, surge la mente de la consciencia porque dice, cuando estaba intentando observar la mente me resultaba difícil encontrar el objeto, pero al observar la consciencia con esta tercera práctica me resultaba más fácil percibir cuál era el objeto de la meditación. And I think that comes down to the language. Yo creo que esto está relacionado con el lenguaje. Because we say the mind, Porque decimos la mente, as if it's a thing. como si hubiese algo. We should be able to see it, the thing there, that mind thing. Deberías ser capaz de verlo, esa mente, esa cosa que es la mente. Whereas we don't say the awareness, we just say awareness. O sea, decimos la mente como la cosa, pero no, decimos consciencia, no, bueno, en español no sé. Decimos consciencia como si no fuese una cosa. Yeah. So we don't tend to then turn it into a thing. Entonces no la intentamos convertir en algo, en una cosa sólida. Of course, mind and awareness is the same. Por supuesto, la mente y consciencia es lo mismo. But the difference between these two practices is more experiential. Pero la diferencia entre estas dos prácticas es más experiencial. So we're not observing something different. No estamos observando The algo mind is distinto. not something different to awareness. La mente no es diferente de la consciencia. But experientially, the second practice feels different. Pero a nivel experiencial, la segunda práctica se siente de manera distinta, se experimenta de manera distinta. It feels more dualistic. Se experimenta como de una manera más dualista. We're observing the mind Observamos la mente. and thoughts that are coming up. Estamos observando la mente y pensamientos que surgen, que están surgiendo. Whereas the resting in awareness is more non-dualistic in our experience. Mientras que el descansar en la consciencia es una experiencia más no dualista. If we use the analogy that the mind is like the sky, Si utilizamos la analogía de que la mente es como el cielo and the thoughts are like clouds moving through the sky, y que los pensamientos son como las nubes que se mueven a través del cielo, the second practice would be to look at the sky and the clouds moving through the sky. la segunda práctica sería mirar al cielo y ver las nubes cómo se mueven a través del cielo. Whereas the third practice is being the sky. Mientras que la tercera práctica sería ser el cielo. That's really helpful. Thank you. Eso ayuda mucho. Yo tengo una pregunta que es, o sea, para identificar el objeto, que es la consciencia, lo opuesto a la consciencia sería cuando estás dormido. So, in order to identify the object, which is awareness, what is the opposite? So when you are asleep, you are not aware, so that this awareness is not there, or Awareness is always there. la consciencia siempre está ahí. It's a matter of whether we have mindfulness, we're aware of something. Se trata de si tenemos la atención que es consciente de esa consciencia. Yeah. So, awareness is there when we're asleep, Entonces la consciencia está ahí cuando estamos dormidos, but we're not aware of that. We don't have any consciousness of that. Pero We're no- not conscious of that. pero no somos conscientes de esa consciencia. So in this practice, of course, we're trying to remain conscious of awareness. Entonces en esta práctica estamos intentando permanecer conscientes de nuestra consciencia. And when we get very dull, then that goes. Y cuando nos entra el letargo, el sueño, eso se va. That's why we need to sharpen. Entonces ahí es Focus. cuando tenemos que despertar la atención. Okay, now what I'd like to do for the remaining time is a little bit of advice about how to integrate some of these things into daily life. Entonces ahora lo que me gustaría hacer, con el tiempo que nos queda,
es ver algunos consejos de cómo integrar estas prácticas en nuestra vida diaria. Maybe first some general advice and then some more advice about how to structure the day. Quizás al principio unos consejos más generales y luego después algunos consejos más concretos de cómo estructurar nuestro día. First thing is to avoid expectations. El primer consejo es evitar las expectativas. A couple of expectations here that will probably pop up. Hay un par de expectativas que probablemente surjan. The first one is the expectation that having some new ideas is going to transform my life. La primera es la expectativa de que tener algunas ideas nuevas ideas, va a transformar nuestra vida. Simply having some new intellectual ideas is not going to change much at all. El mero hecho de tener nuevas ideas a nivel intelectual no va a cambiar nuestra vida para nada. So therefore, we need to internalize these ideas through meditation and integrating into our life. Por lo tanto, necesitamos interiorizar estas ideas a través de la meditación e integrarlas en nuestra vida diaria. And I think also we need to avoid this expectation of a quick fix. Y también tenemos que intentar evitar esa expectativa de tener una solución rápida. Because that is just craving and attachment. Porque eso no es más que aferramiento. And craving and attachment is just going to block our progress. Y el aferramiento lo único que va a hacer es bloquear nuestro progreso. So we need to let go of that completely if we want to progress. Entonces tenemos que soltar eso completamente, tenemos que dejar ir eso completamente si queremos progresar. And we need to have a long-term perspective. Y tenemos que tener una perspectiva a largo plazo. Not short-term. No a corto plazo. Because in the short term there's going to be a lot of variation. Porque a corto plazo va a haber muchas variaciones. And remember, a good meditation is not determined by what happens to you in the meditation. Recuerda que una buena meditación no viene determinada por lo que te pase en la meditación. A good meditation is determined by how you respond to what happens to you in meditation. Una buena meditación viene determinada por el hecho de cómo respondes a lo que te sucede en la meditación. Otherwise, we're still caught in the hope-fear cycle. Porque de lo contrario, seguimos enganchados en el ciclo de la expectativa y el miedo. Hoping for pleasant experiences, worrying about unpleasant experiences. Esperar conseguir experiencias agradables y preocupándonos por las experiencias desagradables. So again, it's not a matter of whether we're having pleasant or unpleasant experiences in meditation. Entonces no se trata de si conseguimos experiencias agradables o desagradables en la meditación. It's about what we do with those. Sino qué hacemos con esas. So if we get caught up in craving and aversion, then big mess. Entonces si nos enganchamos con el aferramiento y la aversión, entonces es un desastre. And if we want something to develop, y si queremos desarrollar algo, we need to do two things. Tenemos que hacer dos cosas. It's a little bit like if we plant a seed in the ground. Es como cuando plantamos una semilla en la tierra. And that starts to shoot. Y empieza a brotar. If we want that to grow into a big healthy plant, si queremos que crezca en una planta grande y saludable, we need to do two things. Necesitamos hacer dos cosas. First is we need to protect it so it doesn't get squashed or eaten. Primero tenemos que protegerla para que no la aplaste nadie ni se la coman. And then we need to nurture it. Y también la tenemos que alimentar. Similarly, if something is sprouted in our mind, entonces de la misma manera, si algo ha brotado en nuestra mente, if we want that to grow, si queremos que eso crezca, we need to protect and nurture. Tenemos que protegerlo y alimentarlo. So to protect means to avoid any heavy negative influences. Entonces proteger aquí significa evitar cualquier influencia negativa fuerte. Because as a beginner we're easily influenced by things and people around us. Porque como principiantes somos fácilmente influenciables por la gente y las cosas alrededor de nosotros. So particularly as a beginner we need to not put ourselves in unnecessarily in situations where we react in a very negative way. Entonces particularmente nosotros como principiantes tenemos que cuidarnos de no ponernos en situaciones innecesarias en las cuales vayamos a reaccionar de maneras negativas. Whereas actually when we are much more advanced in the spiritual practice, mientras que sin embargo cuando ya estamos mucho más avanzados en el camino espiritual, we'll actually need to
to look for those difficult situations. We'll need to find them. Tendremos que buscar esas situaciones difíciles, Because otherwise we can't progress. porque si no, de lo contrario, no podremos progresar. Because if everyone's nice and kind to us all the time, Porque si todo el mundo es amable y bondadoso con nosotros todo el rato, very difficult to develop es patience. muy difícil practicar y desarrollar paciencia. But I think as a beginner we don't need to search out these sort of Pero situations. creo que como principiante no necesitamos buscar ese In tipo de fact, we need situaciones. to protect ourselves a bit from them now because we can't deal with them. De hecho, necesitamos alejarnos un poquito de esas situaciones porque no podemos trabajar con ellas. ¿Sabes? And then to nurture, we need help. Y para alimentarlo necesitamos ayuda. If we have this idea, I can do this on my own, Si pensamos que podemos hacer esto por nuestra propia cuenta, I think you're going to find it very difficult, if not impossible. creo que vas a encontrar que es muy difícil, si no imposible. And I know from personal experience, Y lo sé por experiencia personal. when I first received some teachings and very enthusiastic, Cuando la primera vez que recibí unas enseñanzas tenía mucho entusiasmo, went back to Australia, me volví a Australia, wanted to change my life, quería cambiar mi vida, meditate every day. meditar todos los días, For 2 years, nothing happened. y durante 2 años no pasó nada. Because I just got swept, because where I went back to, there was no one else interested, there was no centres, no nothing. Porque donde estaba yo no había nada, no había ningún centro, no había nada. So I just got swept up in my old habits. Entonces pues me vi arrastrado por mis hábitos anteriores. It was only when I took myself out of that environment into an environment where there were like-minded people Y solo fue cuando salí de ese entorno y me fui a un entorno donde había personas con las mismas inquietudes, that I managed to start to do something. es cuando pude empezar a hacer algo. So I can't overemphasize this enough. Entonces no puedo enfatizar más este punto. We need to find these people. Necesitamos encontrar estas personas. In Buddhism we talk about the word sangha, En el budismo se habla de la palabra sangha, spiritual community. la comunidad espiritual. That can take the form of an organized Buddhist center, Y eso puede tener la forma de un centro budista organizado, or it can be more informal, just a group of friends that are like-minded. o puede ser más informal, simplemente un grupo de amigos que tienen las mismas inquietudes. But we need to find these people. Pero necesitamos encontrar a estas personas. We need to get in contact, we need to meet together regularly, Necesitamos contactar con ellos, necesitamos encontrarnos regularmente, we need help, necesitamos ayuda. and we can help them as well. Y podemos también ayudarles a ellos, por supuesto. And together with that, I think it's very helpful at least once a year Y al mismo tiempo creo que es muy útil, al menos una vez al año, to go to a group retreat, hacer un retiro en grupo. ideally for a week or so, Idealmente durante una semana o así. because that will give us a big boost in our Porque practice. eso nos va a dar un gran empuje a nuestra práctica. So maybe instead of 2 weeks at the beach, Entonces, en vez de estar 2 semanas en la playa, we can have 1 week at the beach and 1 week in a meditation retreat. podemos estar una semana en la playa y una semana en un retiro de meditación. And we need to simplify our life. Y necesitamos simplificar nuestra vida. I think many of us have very busy lives, Creo que muchos aquí tenemos unas vidas muy ocupadas. and often I hear people say, I'd like to meditate, Y muy habitualmente oigo a la gente decir, me gustaría meditar, but I don't have time. pero no tengo tiempo. I think that's never a valid excuse. Y yo creo que esa nunca es una excusa válida. Of course, it's probably true that our life, our day is full of stuff, Probablemente es verdad que nuestra vida esté llena de cosas and probably there's no time to add something extra. y probablemente no hay tiempo para añadir nada extra. So what we really need to do is to, instead of force things out of our life, Entonces lo que tenemos que hacer, en lugar de forzar las cosas fuera de nuestra vida, we need to reflect on our life. tenemos que reflexionar en nuestra vida. Reflect on our precious human life, Reflexionar en nuestra preciosa vida humana, a human life full of opportunities, una vida humana llena de oportunidades and that's not going to last forever. y que no va a durar para siempre, In fact, we don't know how long it's going to que last. no sabemos cuánto va a durar. So let's take advantage of it while we have the opportunity. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad ahora que la tenemos. We don't want to be one of these people later in our life looking back and full of regrets. No queremos ser una de estas personas que más adelante en su vida miran hacia atrás y están llenas de arrepentimientos.
In fact, there was an Australian nurse working in the hospice movement. De hecho, había una monja australiana, una enfermera australiana que trabajaba en el movimiento de los hospice. And she talked to the people she was caring for over a period of 30 years and asked them what is their biggest regrets in life. Hospice es donde tratan a personas terminales. Entonces les preguntaba a personas que les había estado cuidando durante 30 años cuáles eran biggest regrets in life. Cuáles eran sus principales, o sea, de qué cosas se arrepentían más intensamente, ¿no? Cuáles eran las cosas que más sentían no haber hecho. The number one regret, particularly among men, el número uno, particularmente entre los hombres, and of course the women she was looking after were from an earlier age that often didn't work. That they were from an earlier time when women often didn't work a job. Había mujeres también que eran de una época anterior en la cual las mujeres no trabajaban. So the number one regret, she said, with all the males that she cared for. Entonces el arrepentimiento número uno entre todos los hombres a los que ella había cuidado, working too hard, era haber trabajado demasiado. Not spending enough time with family and other meaningful activities. No pasar más tiempo valioso con la familia y otros parientes cercanos. So I think if we reflect on our life, entonces creo que si reflexionamos en nuestra vida and what's important to us, y en lo que es importante para nosotros, I think a lot of these extra things that we fill up our day with, creo que todas estas cosas extra con las que llenamos nuestros días, that don't really bring us much, que no nos traen mucho en realidad, we'll lose interest in them. Perdemos interés en ellos. And then suddenly time and space will open up. Y de repente se abrirá el espacio y el tiempo for meditation and other meaningful activities. Y así podremos hacer meditación y otras actividades que tengan más sentido. And of course, it's not a matter of choice, a choosing between career and spiritual. Y por supuesto no se trata de elegir entre la carrera profesional o la espiritual. I think if we're thinking like that, it's not going to work. Creo que si pensamos así no va a funcionar. Because if we give up our career, how are we going to financially support ourselves? Porque si dejamos nuestra carrera, ¿cómo vamos a financiarnos y mantenernos? If that's the one thing we're good at, how are we going to then benefit society if we've given that up? Y además si es algo en lo que somos buenos, ¿cómo vamos a beneficiar a la sociedad si lo hemos abandonado? So we need to integrate. Entonces tenemos que integrar. We need to use our talents to benefit society in a better way. Tenemos que utilizar nuestros talentos para beneficiar a la sociedad de una manera mejor. Of course, if we've gone into a career solely on the basis of making what can make a lot of money and we're not really interested in it at all. Por supuesto que si nos hemos metido en una carrera profesional simplemente, exclusivamente por el interés económico y no nos interesa en realidad. And we have some burning desire or ambition to do something that we want to do, then we can think about changing. Y tenemos un deseo, algo que nos quema, que realmente queremos hacer algo más beneficioso, entonces pues sí que podemos cambiar. And of course, if we want to progress, we need continuity. Y si queremos que progrese, necesitamos continuidad. Which means we need to have a daily meditation practice. Lo cual significa que necesitamos una práctica de meditación diaria. And we need to integrate that into our daily life. Y necesitamos integrar eso en nuestra vida diaria. So let's see a few points on how to set up our day in a good way. Entonces vamos a ver algunos puntos de cómo estructurar nuestro día de una manera constructiva, buena. So of course it's always good at the beginning of the day to set a good motivation for the day. Entonces es muy bueno, particularmente bueno, al principio del día generar una motivación positiva para todo el día. I've got one here from the Dalai Lama that's quite good. Tengo aquí una del Dalai Lama que es muy buena. And he says, y dice, every day think as you wake up. Cada día piensa al levantarte. Today I am fortunate to have woken up. Hoy tengo suerte de haberme levantado. I'm alive. Estoy vivo. I have a precious human life. Tengo una preciosa vida humana. I'm going to use all my energies to develop myself. Voy a utilizar todas mis energías para desarrollarme. To expand my heart out to others. Para expandir mi corazón hacia los demás.
I'm going to have kind thoughts towards others. Voy a tener pensamientos amables hacia los demás. I'm not going to get angry or think badly about others. No me voy a enfadar o pensar mal de los demás. I'm going to benefit others as much as I can. Voy a beneficiar a los demás tanto como pueda. And the short version of that is, Y la versión corta de eso, every day think as you wake up, cada día piensa al levantarte, I'm going to benefit others as much as I can. voy a beneficiar a los demás tanto como pueda. For a daily meditation practice, it's very much recommended to do it first thing in the morning. Para una meditación diaria, lo que más se recomienda es hacerlo lo primero, nada más levantarnos a la mañana. Because that's usually when we're most fresh. Porque habitualmente es cuando estamos más frescos. We can dedicate time. Podemos dedicarle tiempo. And of course, a very good way to start the day. Y por supuesto que es una manera muy buena para empezar el día. And with meditation, always emphasize quality over quantity. Y siempre con la meditación enfatiza la calidad frente a la cantidad. Because if we try and meditate too long, porque si intentamos meditar durante mucho tiempo, we're just going to drift into dullness and distraction. Nos vamos a ver arrastrados por la laxitud, el sueño o la distracción. So then we'll actually be increasing the habits that we're actually trying to decrease. Y lo que va a pasar es que vamos a estar desarrollando, aumentando los hábitos que estamos intentando eliminar. So how long to meditate? Entonces, ¿durante cuánto tiempo meditamos? Depends on us as an individual, what our capacity. Depende de nosotros como individuo, de nuestra capacidad. But for a beginner, I think 20 minutes is a good ballpark figure. Pero creo que para los principiantes 20 minutos es un buen número redondo. For some people, maybe 15 is a little bit better. Para algunas personas 15 es un poco mejor. For others, maybe 25 in 30 minutes. Para otras personas 25 o 30 minutos. And if you want to meditate, say 45 minutes every morning, but you can't sustain that, y si quieres meditar 45 minutos cada mañana, pero no puedes mantenerlo, break it in two with a little break in the middle. Pártelo en dos con un pequeño descanso entre los dos. Very helpful to set a timer when we meditate. Es muy útil poner una alarma cuando meditamos. If we don't set a timer, si no tenemos una alarma, usually one of two things will happen. Van a pasar una de las dos siguientes cosas. On days where things are not going very well, los días que las cosas no vayan muy bien, maybe we're very tired, very agitated, negative state of mind. Quizás estemos muy cansados, una mente muy negativa. We try to meditate. Intentamos meditar. Not really working. No funciona muy bien. Then after 5 or 10 minutes we stop, we give up. 5 o 10 minutos paramos y lo dejamos. Not a very good habit to get into. Y este no es un hábito muy bueno que tomar. For meditation or for daily life. Para la meditación o incluso para la vida diaria. Because if every time things get a bit difficult we give up, porque si cada vez que las cosas se ponen difíciles we're not going to lo dejamos, progress. No vamos a progresar. We need to develop perseverance. Necesitamos desarrollar perseverancia. So if we set a timer, entonces si nos ponemos una alarma, things are going not so well, a little bit difficult in the meditation, y las cosas son un poco difíciles en la meditación, we'll persevere. Vamos a perseverar. Very good. Eso es muy bueno. Other days maybe things are going much better. Otros días puede ser que las cosas vayan muy bien. And if we don't have a timer, y si no tenemos un reloj, oh, this is nice. Una alarma, está muy bien. I'll just keep meditating. Voy a seguir meditando. And we keep meditating till when? Y seguimos meditando hasta cuándo. It's not going so well anymore. Hasta que ya no va tan bien. Then we stop. Entonces paramos. The thing we remember most about meditation, y lo que más recordamos de la meditación, how it ended. Es cómo acaba. If we're always ending in distraction, in frustration, si siempre acabamos con la distracción, con la frustración, we're going to associate meditation with these sorts of experiences. Vamos a asociar la meditación con estos tipos de experiencia. We're not going to want to meditate the next day. Y no vamos a querer meditar al día siguiente. Whereas if we set a timer, sin embargo, si ponemos una alarma, things are going well, las cosas van bien, we stop, paramos, that's what we remember, y eso es lo que recordamos, be enthusiastic to meditate again the following day. Y tendremos entusiasmo para meditar de nuevo al día siguiente. What to meditate on in the morning? ¿En qué meditar a las mañanas? Many different things. Muchas cosas distintas. I think as a beginner, creo que como principiante, particularly if our attention skills are very poor, particularmente si nuestra capacidad de atención es pobre, which often seems to be the case in our modern society, que suele ser el caso en nuestra sociedad moderna, I would recommend the shamatha practice. Yo recomendaría la práctica del shamatha. Using one of these objects, utilizando uno de estos objetos,
Or if you have another object that works better for you, you can use that. O si utilizas otro objeto que funciona mejor para ti, puedes usar ese. Because this shamatha practice Porque esta práctica de samatha is the basis of all other meditation es practices. la base de todas las demás prácticas de meditación. If we don't have a very calm, clear and focused mind, Si no tenemos una mente clara, calma y concentrada, and we put a lot of effort into other meditation practices, y ponemos mucho esfuerzo en otro tipo de prácticas, I think we're not going to get very far, creo que no vamos a llegar muy lejos. because we're just going to be dull and distracted. Porque simplemente vamos a estar o aletargados o distraídos. So I think we need to emphasize this shamatha practice, Entonces creo que tenemos que enfatizar esta práctica de samatha, but I wouldn't recommend only doing shamatha pero practice. yo no recomendaría solo hacer práctica de samatha. That's a little bit imbalanced. Eso está un poco desequilibrado. Because if we only do shamatha Porque practice, si solo hacemos práctica de samatha, there's a very much a danger existe el peligro, un gran peligro, that we use the shamatha practice de que utilizamos la práctica de samatha as a way of withdrawing from all that mess out there como para escapar de todo el lío de ahí afuera, into our little bubble of peace. en nuestra pequeña burbuja de paz. Not very healthy. Y esto no es muy saludable. So therefore, to avoid that, Entonces, para evitar esto, we need to stay connected. tenemos que estar conectados. So I very much recommend the loving kindness and compassion practice that we looked at yesterday and today. Entonces recomiendo mucho la práctica del amor, la amabilidad y la de compasión que hemos visto ayer y hoy. So I think a combination of these two practices as a beginner is a good starting point. Y yo creo que la combinación de estas dos prácticas como principiante es un punto muy bueno. And then of course, if we want those to develop, we need to bring them into the day. Y si, por supuesto, si queremos que esos progresen, se desarrollen, tenemos que llevarlas al día a día. And if we want to integrate these things into the day, one of the key things required is mindfulness. Y si queremos aplicarlas en el día a día, una de las cosas que necesitamos es la atención. So we really need to work on cultivating mindfulness throughout the day. Entonces realmente necesitamos cultivar la atención a lo largo del día. Of course, at the beginning of the day, we can say, I'm going to be as mindful as possible throughout the day. Sí que podemos decirnos a nosotros mismos al principio de cada día, voy a estar todo lo consciente, voy a tener la atención, voy a estar muy atento durante todo el día. But probably after a few minutes, we've forgotten that, Probablemente después de unos minutos ya se nos ha olvidado. and then nothing happens during the day. Y entonces no pasa nada durante el resto del día. So we need something to remind us throughout the day to be mindful, Entonces necesitamos algo que nos recuerde el estar atentos durante el día. what are called triggers. Lo que se llaman triggers. Gatillos, sí, bueno, como truquitos que nos lo recuerdan. Triggers can take many forms. Y pueden ser de distintas formas. One classic form Una forma clásica is pick certain activities that we regularly do each day. es elegir alguna actividad concreta que hacemos regularmente durante el día. And really, whenever you do that activity, be fully present with that activity. Y en el momento que estás haciendo esa actividad, estate totalmente presente en esa actividad. And don't be doing that activity and thinking about something else at the same Y time. no estés haciendo esa actividad y pensando en otra cosa al mismo momento. And a classic example, of course, is brushing the teeth. Un ejemplo clásico es lavarse los dientes. Normally, most of us do that 2 or 3 times a day. La mayor parte de nosotros lo hacemos 2 o 3 veces al día. But often what happens in the morning, Pero habitualmente lo que sucede en la mañana we're running late for work, es que vamos tarde a trabajar, we're quickly brushing our teeth, nos lavamos rápido los at the dientes same time thinking about all the things we have to do that day, y a la vez estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. running out the door, Salimos corriendo por la puerta and then we go, did I brush my teeth this y morning? pensamos, ¿me he lavado los dientes hoy? Don't even remember. Y ni siquiera nos acordamos. So therefore, when we're brushing the teeth, be focused on brushing the teeth. Por lo tanto, cuando nos estemos lavando los dientes, cuando nos concentramos en lavarnos los dientes. There's a nice saying here, I don't know where it comes from, but I like, Hay una frase muy buena, que no sé de dónde viene, pero me gusta, which says, do what you're doing it when you're doing it. que dice, haz lo que estés haciendo cuando lo estés haciendo And don't do what you're not doing when you're not doing it. y no hagas lo que no estás haciendo cuando no lo estás haciendo. We can use modern technology to help here, Podemos utilizar la tecnología moderna para ayudarnos aquí, instead of modern technology being a problem, a y fault. en lugar de que la tecnología moderna sea un obstáculo. In fact, some recent studies that are showing that young children today
the attention skill is going downhill rapidly. Y hay estudios recientes que dicen que con los niños ahora su nivel de atención está descendiendo rápidamente. And one of the main, if not the main reason for this, Y una de las razones principales, si no es la razón principal, is this. es esto. Disaster for attention skills. Un desastre para las habilidades de concentración. So rather than this being causing our attention skills to go downhill, Entonces, en vez de que esto sea una causa de que nuestra capacidad de atención decrezca, we can use this to increase our attention skills. podemos utilizarlo para que aumente nuestra capacidad de atención. There are apps you can put on here, little mindfulness apps Puedes ponerte aplicaciones para la atención that we can program to give us a little signal, say once an hour. y que podemos programar para que nos dé un pequeño aviso, por ejemplo, una vez cada hora. And when we hear that, we stop whatever we're doing Y cuando la oímos, paramos lo que estamos haciendo and do a little mindfulness exercise. y hacemos un pequeño ejercicio de atención. For example, just focusing on our breath for 3 breaths. Por ejemplo, concentrarnos en nuestra respiración solo durante 3 respiraciones. So if we seed the day a little bit with these very short mindfulness exercises, Entonces, seed the day. Entonces, si plantamos el día con todos estos intervalos regulares de ejercicios de atención, We're going to start to get in the habit of being more mindful. vamos a entrar en el hábito de estar más atentos. One thing that's going to be very helpful here Y una cosa que va a ayudar mucho aquí, to help us to get out of our obsessive compulsive thinking que nos va a ayudar a salir de nuestros pensamientos obsesivos compulsivos, is that whenever we're doing any physical activity, es cuando estamos haciendo cualquier actividad física, whether it's walking or any physical activity, ya sea trabajar o cualquier actividad física, be in the senses. es estar en los sentidos. Be completely in the senses and switch off the intellectual mind. Es estar en los sentidos completamente y apagar la mente intelectual. And then the end of the day, it's good to finish the day on a good note. Y al final del día es bueno acabar el día de una buena manera. If we've got time to meditate in the evening, very good. Si tenemos tiempo para meditar a la noche, es muy bueno. If not, then there's at least 2 things we can do at the end of every day. Y si no, hay 2 cosas, por lo menos, que uno puede hacer al final del día. Before we go to bed, Antes de irnos a la cama, we can review our day. How did our day go? podemos revisar nuestro día. ¿Cómo ha ido nuestro día? And then we can pick maybe 1, 2 or 3 things that we didn't do very well during the day. Y Maybe we did a little some negativity. Y podemos elegir un par de cosas o 3 que tampoco hicimos muy bien, alguna negatividad. And then, of course, instead of doing cognitive fusion and feeling guilty, Y, por supuesto, en vez de hacer fusión cognitiva y sentirnos culpables, we can acknowledge that wasn't very good and have regret. podemos reconocer que eso no ha estado muy bien y generar arrepentimiento. And make a strong determination not to do that again. Y tomar la determinación fuerte de no volverlo a repetir. Equally important, if not more important, Y igualmente importante, sino más igualmente importante, incluso más importante, is also to look at the good things we did during the day. es mirar y ver las cosas buenas que hemos hecho a lo largo del día. Because in our modern society we have this obsessive focus on the negative. Porque en nuestra sociedad moderna tenemos nos fijamos demasiado en las cosas negativas. And usually with cognitive fusion as Y well. habitualmente con una fusión cognitiva. So to have a balanced view of ourselves, Entonces, para tener una visión equilibrada de nosotros mismos, we need to also focus on the good things we did during the day. necesitamos concentrarnos en las cosas buenas que hemos hecho durante el día. Again, pick 1, 2 or maybe 3 good things we did during the day Y elegir 1, 2 o 3 cosas buenas que hemos hecho a lo largo del día and rejoice in having done that. y alegrarnos de haberlas hecho And make a strong determination to continue that good behavior. y tomar la fuerte determinación de continuar realizando ese comportamiento, teniendo ese comportamiento. And so in that way we can weaken our negative habits and strengthen our positive habits. Y de esta manera podemos debilitar nuestros hábitos negativos y reforzar nuestros hábitos positivos. And then the last thing we can do is when we get into bed Y lo último que podemos hacer cuando nos vamos a dormir
is we lie down in the shavasana posture, es tumbarnos en la postura savasana. flat on your back, arms to the side, palms facing upwards. Nos tumbamos sobre nuestra espalda, con los brazos a los lados del cuerpo, las palmas mirando hacia arriba. And we do a little mindfulness exercise. Y hacemos un pequeño ejercicio de atención. We can do this full body breath practice. Podemos hacer esta práctica de atención en la respiración en todo el cuerpo. And on each out breath, y con cada exhalación, we emphasize releasing any tension in the body. Enfatizamos el soltar cualquier tensión en el cuerpo. And releasing any thoughts in the mind. Y soltar cualquier pensamiento en la mente. And on the in-breath, we can focus on the sensations in the body. Y al inspirar podemos centrarnos en la sensación, en cualquier sensación que hay en el cuerpo. And we can do that as long as we maintain some alertness. Y podemos hacer eso mientras mantengamos cierta alerta, la mente atenta. And when we start to get drowsy, which may be after just a couple of minutes or a bit longer, y cuando empecemos a sentirnos adormilados, lo que puede suceder pues, al cabo de un par de minutos o igual más, then we mentally note my meditation is finished. Mentalmente decidimos, vale, mi meditación ha acabado. And then physically move out of that position into whatever position we use for sleep. Y físicamente nos cambiamos de postura y nos ponemos en la postura que usamos normalmente para dormir. So in that way, not only are we having a mindfulness exercise to finish the day, de esta manera no solo estamos haciendo un ejercicio de mindfulness, de atención para acabar nuestro día, but it's also a good transition into sleep. Sino que es una manera muy buena de hacer la transición hacia el sueño. Because often at the end of the day, we've had a busy day. Porque habitualmente al final del día hemos tenido un día muy ocupado. And we still have a lot of tension in the body. Todavía tenemos mucha tensión. A lot of things going on in the mind. Muchas cosas a las que estamos dando vueltas en la cabeza. We go to bed and we can't sleep. Nos vamos a la cama y no podemos dormir. So this can help us to transition to sleep. Entonces esto nos puede ayudar a hacer esa transición hacia el sueño. And also if we wake up in the middle of the night. Y también si nos despertamos en medio de la noche. And we find it difficult to go back to sleep. Y encontramos que es difícil, o sea, nos cuesta volver a dormirnos. Often, of course, what we do is we get worried about not getting enough sleep. Lo que nos suele pasar habitualmente es que nos empezamos a preocupar por no dormir suficientes horas. Which is probably going to guarantee we stay awake even longer. Lo cual va probablemente a garantizar que vamos a estar despiertos mucho más rato. So rather than that, entonces en vez de hacer eso, we can do the same here. Podemos hacer lo mismo. Flat on the back and do this exercise. Nos tumbamos sobre la espalda y hacemos este ejercicio. Releasing any thoughts, relaxing the body. Soltando cualquier pensamiento y relajando el cuerpo. And I think you'll find you'll fall asleep quite quickly. Y creo que posiblemente verás que te duermes rápidamente. And even if you don't, y incluso si no lo haces, because you have a relaxed body and mind, debido a que tienes una mente y un cuerpo relajado, you're still getting a lot of the benefits of sleep. Estás igualmente consiguiendo muchos de los beneficios de dormir. So this is how we can finish the day. Entonces así es como podemos acabar el día. And now I've gone over time. Y ahora se ha pasado el tiempo. So maybe if there's any last question before we finish. Entonces quizás si hay alguna última pregunta antes de que acabemos. Sí, decías antes que en la fase de, sobre todo al principio, evitar, no sé, algo así como las situaciones difíciles, las situaciones difíciles creo que vienen a por nosotros, entonces no sé muy bien a qué te refieres con eso de evitar esas situaciones complicadas al principio. Lo siento, se me ha ido la cabeza total. No te he escuchado ni... Simplifico. Perdón. No. ¿Cómo evitamos las situaciones difíciles al principio? Porque normalmente las situaciones difíciles vienen, no vamos a ellas. Entonces, no entiendo muy bien a qué se refiere con evitar situaciones o personas difíciles. I was totally off. So she said, coming back to the situation where you were mentioning that we have to avoid difficult situations. So how do we avoid difficult situations? Because sometimes we cannot choose. Yeah. Unfortunately, often these difficult situations are family members. Desafortunadamente, estas situaciones difíciles. Desafortunadamente, muchas de estas situaciones difíciles son con familiares, son un miembro de la familia. So when we talk about having distance, entonces cuando hablamos de tomar distancia, we're not talking about abandoning people.
no estamos hablando de abandonar a la gente, So we keep them close to our heart. sino que los mantenemos cerca en nuestro corazón. But if we find that every time we go into this situation with this person, Pero si vemos que cada vez, every time we contact the person physically, entonces, si vemos que esta situación sucede cada vez que nos encontramos con esta persona físicamente, we react in a negative way, or maybe also they react in a negative y way, vemos que lo que siempre pasa es que reaccionamos de una manera negativa y esa persona quizás también reacciona de manera negativa, then it's not helpful for anyone. entonces esto no nos ayuda a nadie. So then, as much as possible, to give yourself some physical space from the Entonces, person. tanto como se pueda, pues darnos algo de espacio físico, ¿no? Con We're esa not talking persona. about running away. No estamos hablando de irnos corriendo, That's never a solution. eso nunca es una solución, But it could be the best strategy in the short term. pero podría ser la mejor estrategia a corto plazo. Because the idea then would be we develop ourselves, Porque la idea es, lo ideal sería desarrollarnos en nosotros mismos so then later we can come into contact with that person para que luego después podemos, cuando entramos en contacto con esta persona, without reacting in a negative way, and then also hopefully helping that person. no vamos a reaccionar de una manera negativa y también vamos a poder ayudar a esa persona. So that's what we try to do. Entonces esto es lo que intentamos hacer. Not easy, but we do the best we can. No es fácil, pero lo hacemos lo mejor que podamos. Does the same apply if the person is abusive? Because there will be occasions on which it's not healthy to be around someone. Y esto también es lo que pasa cuando alguien intenta abusar de nosotros, ¿no? Que no es saludable permanecer cerca de esa persona. Yes, I think remaining in a toxic relationship is not a good idea. Sí, yo pienso que quedarnos en una relación tóxica no es buena idea. And we need to really separate. Y tenemos realmente que separarnos. Again, without cognitive fusion. Y de nuevo, sin hacer fusión cognitiva. So we're not attacking the person, we're not doing that. That's not helpful to anyone. Entonces no atacamos a la persona, eso no es útil para nadie. But physically we need to separate. Pero físicamente necesitamos alejarnos. Because it's toxic for maybe both parties, or at least yourself. Porque es tóxico, ¿no? Quizás incluso para los dos, por lo menos para ti. Because you're suffering. Porque tú estás sufriendo. And then also you being there means that their habit of doing that continues. So it's not good for them either. Y porque tú estás sufriendo y además al estar tú ahí, el hábito de esa persona pues continúa, ¿no? So we need to no le ayuda. Necesitamos cortar. Anything else? Otherwise we'll finish. ¿Alguna cosa más? I'd like to just to finish. I'd like to thank the centre here for inviting me. Entonces, para finalizar, me gustaría agradecer al centro que me hayáis invitado. Looking after me so well. Y cuidar de mí también. And all the volunteers, of course, who helped put on this weekend. Y todos los voluntarios que habéis hecho posible este fin de semana. And of course, Koke for doing such a wonderful job translating. Y Koke por hacer este magnífico trabajo de traducir. Except in the last question. Salvo en la última pregunta. And then lastly, thank all of you for coming here this weekend. Y agradeceros a todos que hayáis venido este fin de semana. And I hope you got something out of the weekend. Espero que hayáis sacado algo de este fin de semana. And hope to see you again in the not too distant future. Y espero veros en un futuro no muy distante. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Glenn, thank you so much. Thank you so much for coming once again, and we wish you all the best for all your plans. And we hope you come back very, very soon and many times. The new centre. It's a really big pleasure for us. Le he dicho que muchísimas gracias por venir, que le deseamos lo mejor para todos sus planes y que esperamos que vuelva muy pronto y muchas veces. Entonces, para terminar, me gustaría pediros una cosa, que es, estamos trabajando en el nuevo centro y bueno, han surgido, como en toda obra, unos obstáculos y hemos consultado con un lama tibetano que vino hace poco, que es Tenzin Sopa, y él nos ha recomendado hacer una pequeña oración a Guru Rinpoche Padmasambhava, que es el que está aquí a la derecha, que es un yogi tibetano, para eliminar todos los obstáculos de la obra. Entonces, lo podemos recitar juntos. Ahora, lleva un par de minutos, un minuto. So this is a prayer
that was advised by Tenzin Sopa, Geshe Tenzin Sopa, a Tibetan Lama who came, in order to eliminate all the obstacles we are having with the building of the new center. So this is a very short prayer, but very powerful, that they use in Tibet when they are building a monastery or a Dharma center, and it's supposed to eliminate all the obstacles and create all the positive conditions. So if you want to help us just reciting very quickly, it just takes 1 minute. There is a nice tune that was sent to us by Geshe Tenzin Sopa. If you want, you just can listen and generate good motivation, so we can build the center and we can enjoy this kind of activities many times, and many people can enjoy. So, si queréis, podemos recitar todos juntos, generando la motivación que se quiten todos los obstáculos del centro, podamos construirlo y podamos seguir teniendo estas actividades tan buenas y disfrutando juntos de estas cosas. So, it says like this. Dusum Sangye Guru Rinpoche Nodru Kundak Dewa Chemposya Barche Kunsel Dudu Drapochel Solwa Devso Jingi Laptu Sol Chinan Sanwe Barche Siwadan Sampalungi Druba Jingi Lo Dusum Sangye Guru Rinpoche Nodru Kundak Dewa Chemposya Barche Kunsel Dudu Drapochel Solwa Devso Jingi Laptu Sol Chinan Sangwe Barche Siwadan Sampalungi Drupa Jingi Lo Dusum Sangye Guru Rinpoche Nodru Kundak Dewa Chemposya Barche Kunsel Dudu Drapochel Solwa Devso Jingi Laptu Sol Chinan Sangye Barche Siwadan Sampalungi Drupa Jingi Lo Dusum Sangye Guru Rinpoche Nodru Kundak Dewa Chemposya Barche Kunsel Dudu Drapochel Solwa Devso Jingi Laptu Sol Chinan Sangwe Barche Siwadan Sampalungi Drupa Jingi. Entonces podemos imaginar que todos los obstáculos de la obra han sido completamente eliminados, también todos los obstáculos de nuestro propio camino, cualquier obstáculo que podamos tener. So we can imagine that all the obstacles of the building of the new center have been completely destroyed, and all the positive conditions have been created, also for our personal practice. So thank you very much for everything. Muchas gracias a todos. And we can make a picture, photo, so we can come here. Sí. Y si alguien quiere, la idea es que esto lo sigamos practicando, lo sigamos leyendo, cada uno tantas veces como quiera, en casa lo puede hacer, hasta que se acabe la obra, se eliminen los obstáculos. Si alguien se lo quiere llevar para hacerlo en casa, lo puede seguir haciendo. So if you want to help, you can keep it and you can do it as many times as you want if you want to help. So because we will recite it until the work is finished. So if you feel you want to keep it and do it, just it will be helpful for us. Otherwise you can leave it, just.